radiobravo.cl. Sin filtros. Muchas gracias, muy buenas noches, día martes. Seguimos con esta semana que ha sido maravillosa. Hoy tengo programón, tengo 3 candidatos constituyentes de la región metropolitana. Tengo la pandilla que me acompaña como siempre día a día. Tengo fuego, y tenemos también invitado nuevo, así que Pancho Rego le quiero pedir que me ayude con el invitado nuevo. Pero antes me quiero tomar unos minutos. Párenme todo. Capitán, la verdad es que le quiero... Cámbiame la música, capitán. Le quiero hablar al presidente de la República. ¿Qué va? Ustedes saben que yo nunca le hablo al presidente. ¿Pero está durmiendo? No. Y le quiero pedir al presidente de la República que ordene a su gente. De verdad, presidente, anoche se aprobó la extensión, ¿cierto?, de los bronces integrados hasta el 2036 con una inversión de 3.500 millones de dólares, un proyecto de minería, pero usted, presidente, usted ordene a sus diputados. Mire, por favor, este diputado. Mire, voy a leerlo. A Anglo American hay que expropiarla. Espérense que seamos gobierno. Van a tener que pagar indemnización de todo lo que han robado. ¿Quién es este diputado, presidente? Presidente, por favor, llame al orden a su gente. Yo sé que hoy día usted tiene un cónclave en Cerro Castillo, por favor. No deje pasar esto. Arranco el programa del día de hoy. ¿Cómo está, Pancho Rego? Muy buenas noches. Bien, compadre. Muy contento con la noticia de que Sin Filtro está nominado al Comigo de Oro, que es la noticia que recibimos ayer a mediodía, así que muy contento por eso, invitando a toda la gente a que vote por este programa, que sin duda es el mejor programa de política a nivel nacional, pero nos gustaría ganarnos un premito por ahí para poder colgarlo al lado de nuestros más de 150.000 suscriptores de YouTube, así que muy contento por... Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias. Pero también hay malas noticias, porque lamentablemente yo vivo en Santiago Centro y en Santiago Centro no abundan las buenas noticias, porque tenemos una alcaldesa comunista, en la Cicasle. Y hoy día nuevamente, a pasos de mi departamento, a pasos de donde yo vivo, los muchachos del Instituto Nacional, Arturo Prat por la Alameda, vuelven a generar hechos graves de violencia, más de 10 encapuchados con olores blancos, tirando y arrojando bombas, más de 30 bombas molotov lanzadas en cosa de 20-25 minutos, que se confeccionaron en las afueras del Instituto Nacional. Sin que nada. Y las declaraciones del rector es que de verdad son para marcarlas. ¿Qué? Les damos las gracias porque no hubo ningún lesionado. El año pasado habían lesionado. ¡Oh! Gracias, rector. Estamos celebrando... Este debe estar los domingos con el profe Torniquete. Este rector yo creo que los fines de semana tampoco va a las tardes porque hay muchos hechos de violencia. Entonces, lo que complica es lo que ayer conversábamos con el senador Fidel Espinosa, cuando él me decía, es que Irací tiene las atribuciones. Yo le decía, tiene atribuciones pero no tiene las capacidades. Porque, alcaldesa, usted tiene herramientas jurídicas, primero, para poder intervenir en la comunidad educativa. Segundo, tiene focalización respecto de cuáles son los establecimientos que hoy en día están generando desmanes en Santiago Centro. No son todos, no son sus 54 establecimientos educacionales, no. Son sus emblemáticos, el Aplicación, el INBA, el Confederación Suiza, el Nacional y un par más que están girando por ahí. 7 u 8, que son los que constantemente están generando el conflicto. Y tercero, alcaldesa, hay una ley que se llama Ley Aula Segura, que se aprobó en la administración anterior, que lo que permite es poder separar a esos estudiantes que hoy en día están cometiendo actos delictuales, porque nos tenemos que preocupar de un derecho humano básico, alcaldesa, que es el derecho a la educación. De esos cientos de estudiantes, miles de estudiantes que en el Instituto Nacional hoy en día no están pudiendo tener clases de forma continua. El Nacional en particular es un colegio emblemático de Chile, un motor de superación de pobreza, un liceo del que de verdad nos sentimos orgullosos, sí, todos aquellos que somos santiaguinos, un liceo que es más antiguo que la propia Universidad de Chile, es el único liceo que pelea en cantidad de expresidentes de la República con mi escuela de Derecho, sí, pues. El único. Entonces, si perdemos el Nacional por culpa de una alcaldesa que cuando era concejala también se oponía a la ley Aula Segura, yo no sé qué nos va a quedar a futuro. Porque hoy en día cuando vemos los rankings de PSU, vemos los rankings, PSU, mira, soy viejo yo, los rankings de acceso a la universidad, ningún establecimiento estatal, municipal, está dentro de los primeros 200, salvo el Liceo Augusto Dalmar, que es un liceo en Ñuñoa con una matrícula así de chiquitita. Ya. No es el Nacional, alcaldesa. Ya, Pancho Rego era un saludo nomás, pues Pancho Rego, pero... la gente del chat está preguntando, usted dijo la buena noticia, la mala noticia, preguntan, ¿la camisa desde la Polar? ¿Dónde la sacó? Esta es de India. ¿De India? Sí. Ya. Esta es de India. Ahí está. Pancho Rego, señoras y señores, y nuestra amiga también de la casa, ya es consejera regional de Convergencia Social. Junto a nosotros, Claudia Fun. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo Muy te ha bien. ido? Aquí estamos, para poner los puntos también. Y no todo es un extremo de anticomunismo o no comunismo. Aquí yo creo que tenemos que revisar los matices y también destacar
que del Instituto Nacional han salido profundas reflexiones y son los chiquillos, los estudiantes, los que también han puesto temas importantes en boga, y el derecho a la manifestación pacífica también hay que no satanizarlo y hay que escuchar lo que dicen los estudiantes. Ahí está Claudia Funda. A propósito de Santiago, vamos a estar hablando de Santiago y tengo un invitado de lujo para hablar sobre la comuna de Santiago. Como todos los días nos sorprende con una chaqueta nueva. ¿Cómo está, Mervilá? Muy bien, pero esta no es nueva, pues esta ya la habíamos estrenado por ¿Hizo aquí. la cuenta las chaquetas de Magdalena o no? Todavía no la hace. ¿Viste? Es que vamos a poner un emprendimiento, chaquetas Magdalena, no sería malo, ¿no? Sí, pues. Bueno, como las blusas de Paula Daza, ¿se acuerdan? Claro, las blusas de Paula Daza, las chaquetas de la Magdalena y las camisas de Pancho Rego. Sí. Estamos una impronta. Así es. Así que bueno, somos Las corbatas emprendedores. de Marcel, claro. Bueno, yo aprovecho de saludar a todos del panel del frente, a los de mi panel, y un poco marcar el punto que plantea la Claudia. Momento, manifestación pacífica, los liceos emblemáticos han dejado lejos por mucho rato lo pacífico. No existe nada de pacífico en una toma. Una toma es una impostura de parte de unos pocos para privar a todo el resto de su derecho a educarse, a las familias de poder emprender. Por lo tanto, ya la toma como concepto deja de ser pacífico, no tiene nada de pacífico una toma. Y si le agregamos algunos cócteles preparados al interior, de eso de pacífico no tiene nada, a menos que entendamos la paz como algo diferente. Pero hoy día, como todos lo redefinen, pueden definir que eso es extremadamente pacífico. Ya, ahí está, Magdalena Mervilá, es amigo del presidente, es de Convergencia Social, el poeta de la política, Gustavo Lorca. ¿Cómo está? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación. Bueno, no puedo sino estar más en desacuerdo con don Pancho Rego. Yo creo que hay más buenas noticias que malas, creo yo. Yo creo que una de las buenas noticias es lo que pasó con el proyecto de las 40 horas, es lo que acaba de pasar con el proyecto de los bronces integrados. Creo que es un proyecto que es muy distinto a... Pero que hace diputado lo que decía... Sí, bueno... Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la propiedad de la gran minería. El senador Lavandero dio una gran lucha en ese punto. Yo creo que es un tema discutible. Ahora, me parece a mí que en las condiciones actuales de nuestro país, yo creo que es importante, es muy relevante que los procesos o que los proyectos en materia económica se lleven adelante, porque lo que necesitamos es mayor empleo. Y este es un proyecto que da para la construcción 2.800 puestos de trabajo y en régimen 2.000 puestos de trabajo. Bien. Y por lo tanto es relevante. Lo único que me preocupa nada más, que es una de las medidas, es una de las condicionantes que le otorgaron a este proyecto para su aprobación, es el seguimiento a la protección de los glaciares. Y aquí no quiero dejar pasar porque BHP también prometió proteger los glaciares y veamos cómo quedaron los glaciares decontaminados en la faena de BHP Billiton. Así que yo espero que no pase lo mismo con los bronces. Ya, ahí está Gustavo Lorca. Euge, después sáqueme la foto que tengo con Lorca. Después la tenemos ahí. Ya, abogada especialista en Derechos Humanos y Liderazgo Político por las Universidades Autónomas de Madrid y Carlos III de Madrid, respectivamente. TikToker muy potente, me dicen también. Cristina Villa Gómez, ¿está bien dicho el apellido, Cristina? Está perfecto. ¿Cómo está? Buenas noches. Ecuatoriana, ¿no? Ecuatoriana. Bienvenida muy buenas a Chile. Noches. Gracias, muchas gracias. Yo llegué acá hace 3 años y medio. ¿Ya? Llegué a ver Baquedano con Flores. Baquedano con Flores. Flores. Yo llegué un poquito antes del estallido social, 2 semanas antes del estallido social. Y la verdad es que quiero decirles que estoy súper agradecida de vivir en Chile. Chile es un país extraordinario, es un país de lujo. Es un país del que los extranjeros nos enamoramos. Y hay muchas cosas que tenemos que preservar en este país, y hay muchas cosas que tenemos que mantener. Chile tiene que seguir siendo un país seguro, por ejemplo. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Ahorita tenemos a varios candidatos al nuevo Consejo Constitucional que les van a decir muchas cosas, no les pueden ofrecer salud gratis, pero si en el camino hacia el hospital te hacen una encerrona y te matan por quitarte el auto, la salud gratis no sirve de nada. De nada. Si te van a ofrecer educación gratis, perfecto, la raja, ni un problema, pero si en el camino al colegio a los chiquillos les pesca el narco y los involucra en su mundo, no sirve de absolutamente nada. Si te ofrecen vivienda gratis, no sirve de absolutamente nada si te vas de viaje y regresas y tu casa está tomada. Si el Estado no puede garantizar la vida, la propiedad y la libertad de las personas, estamos perdidos. Y yo quiero decirles que como extranjera me gustaría decir que la verdad es que los chilenos, sobre todo ciertos sectores políticos, no sé si es por buenismo, por ilusión, por ceguera ideológica, no sé por qué, pero
tienen esta onda de no poder decir las cosas como son con respecto a la migración. Yo como extranjera sí les voy a decir que la inmigración ilegal y sin control tiene repercusiones sobre los índices de violencia que estamos viendo en Chile. Sin lugar a dudas. Y les voy a poner un ejemplo. El otro día estaba escuchando la radio Bio Bio y decían que habían secuestrado a una persona y que la llevaron por diferentes cajeros automáticos para sacar plata. Hace 10 años, eso en mi país se llamaba secuestro express. Hace 15 años, eso en Colombia se llamaba paseo millonario. Esos delitos que a ustedes les parecen raros, que todavía no tienen nombre acá, en nuestros países ya los vivimos. Esa no es delincuencia chilena. Entonces, por favor, dejemos el buenismo. Vamos a decir las cosas, por favor, como son. Chile tiene que volver a ser un país seguro y ustedes no tienen por qué recibir a las personas que aterrorizaron a millones de venezolanos, de colombianos y de ecuatorianos. Ustedes no tienen por qué recibir a las personas de las cuales nosotros huimos. Ahí está. Cristina, muchas gracias. Epa, ¿qué? Epa, me gustó, Cristina Euge. Repite, ya parece que... Ya, listo, check positivo. Y, señoras y señores, invitado de nuevo al programa, economista y profesor universitario, ex ministro de Planificación, ex diputado por Santiago, lideró el programa Chile Barrio junto a nosotros, Andrés Palma, candidato a consejero constituyente por la región metropolitana, Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, contento de estar aquí. Comparto bastantes cosas que se han dicho, discrepo de otras. Yo creo que el problema de la seguridad en Santiago no es responsabilidad del alcalde de Santiago, no fue de Jaime Rabinet cuando era alcalde, tampoco es de Iracy Hasler, es del nivel central del gobierno y de las policías. Y a mí me sorprende mucho que aparecen unos jóvenes con overoles blancos y tiran bombas Molotov y nunca la policía los encuentra. Entonces tenemos un problema con los trabajos de inteligencia policial también para poder asegurar la vida a los ciudadanos. Sin duda alguna, una muestra es lo que pasa frecuentemente en el entorno de los liceos emblemáticos. Uno nunca sabe si los overoles blancos son estudiantes o no son estudiantes, porque no los detienen nunca. Y ahí hay un trabajo de inteligencia. Y también a propósito de los migrantes irregulares, las bandas de narcotraficantes, de tráfico de personas, requieren un trabajo de inteligencia diferente del que hemos tenido en el país, porque es una realidad distinta. Lo estaba diciendo recién quien me antecedió en el uso de la palabra. Cristina, la realidad del país ha cambiado desde el punto de vista delictual. Hoy día estamos más inseguros, sin duda alguna, y tenemos que abordar esa realidad con políticas diferentes de las que estamos acostumbrados. Si nosotros enviamos a los carabineros a detener una banda de narcotraficantes que sabemos que van a dispararle a los carabineros, entonces tenemos que enviar un equipo especializado. Tal cual. Y no a cualquier carabinero que anda en la moto cerca del lugar. Oiga, entonces tenemos que entender que si queremos seguridad, tenemos que hacer cosas diferentes de las que hemos venido haciendo. Más seguridad, más equipamiento técnico, reorganización de los equipos policiales y principalmente inteligencia policial. Ya, ahí está Andrés Palma, candidato constituyente de región metropolitana, Democracia Cristiana, junto a nosotros, exalcalde, exministro, un hombre de toda la vida en política, hoy candidato también constituyente por la región metropolitana, independiente vos, ¿cómo estás, Jaime Rabinet? Buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar acá compartiendo este agradable panel. La gente me pregunta en el chat, ¿por qué hay que votar por usted? Básicamente porque creo poder aportar experiencia, trayectoria, capacidad de lograr acuerdos y estar muy claro que la Constitución tiene que llevar normas para combatir la delincuencia y el tráfico, de narcotráfico y también a los inmigrantes ilegales. En eso, mano dura. Ahí está. Jaime Rabinet junto a nosotros, amiga de la casa, también presidenta del PPD. De aquí se tiene que ir raudamente a Cerro Castillo. Natalia Pergentili, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy buenas noches. Saludo a los contertulios de mi panel, del panel del Frente. Y yo la gente me... ¿Por qué hay que votar por usted? Porque soy una mujer de convicciones, porque voy de frente, digo lo que pienso, y además de eso porque tengo la profunda
convicción de que hay que llegar a acuerdos en un nuevo proceso constitucional, que tiene que ser una constitución minimalista, habilitante, y porque creo que hay muchas cosas por reformar, pero no hay nada que refundar. Ya, ahí está. Natalia Pergentili, ya arrancamos con el programa del día de hoy. Euge, lo que pasa es que tengo muchas cosas en pauta, entonces, ¿te parece si partamos por Santiago, la comuna de Santiago? Vemos lo que está pasando, caso Iracy Hasler, salieron declaraciones de la ministra Vallejo, tenemos a una persona que fue alcalde de Santiago, así que póngame las declaraciones de Camila Vallejo, por favor. A ver, ¿cuál puso? Ah, Iracy. Ya, bueno, partamos con Iracy. Ya. Lo bueno es que estamos coordinados, Euge, ¿viste? Ya. Iglesia San Francisco, 2 puntos. Iracy Hasler condena tajantemente rayados de profesor Campos y pide que haya justicia en el caso. ¿Qué le parece, Jaime? La alcaldesa, pero se cantaba como... Me parece extraordinariamente positivo que lo haga. Como también me parecería positivo que aplicara la ley de aula segura, porque ella echó un rector del INBA porque quiso aplicarla. Yo discrepo absolutamente de que los manifestantes estudiantiles de overoles blancos sean pacíficos. Lanzan bombas molotov. A esa gente hay que expulsarla del colegio, sin más. Y también prohibirle a los apoderados que participen en esos actos delictuales. Yo creo que el mayor problema que tenemos hoy día en el país es el doble estándar respecto a la violencia. La manifestación pacífica, bienvenida, pero cuando hay actos de violencia, se altera el orden público, se altera el prestigio de los colegios, Pancho. El Instituto Nacional, cuando yo estaba, tenías 30 postulantes por cada matrícula. Hoy día sobran las matrículas. El Instituto Nacional es un símbolo de la educación pública, como el Liceo 1, el Carmela Carvajal, como el INBA, etc. Y hoy día es un deterioro terrible. Hay permisividad y creo que ahí lo que hay que hacer es aplicar mano dura. El que va a lanzar bombas molotov, teóricamente protestante pacífico, según Claudia, para afuera. Eso es lo que hay que hacer. Natalia, Cristina decía que ¿hasta cuándo con el buenismo? Bueno, yo creo que... A ver, no sé si comparto lo del buenismo, pero creo que uno no puede hacer juicios de esperando que pasen las cosas, sino cuando las cosas pasan. Yo hoy día me tengo que ir a un cónclave donde el eje fundamental de ese cónclave o de esa conversación va a ser la agenda de seguridad donde está el presidente del Senado, donde está el presidente de la Cámara, donde además se van a tratar leyes, por ejemplo, en los primeros 75 días sobre el tema de las notificaciones de expulsión. Entonces, la seguridad, le cueste más a quien le cueste, hoy día es el tema prioritario de la agenda. ¿Cómo eso le cueste más a quien le cueste? Porque yo creo que para las izquierdas, ¿ya? Para todas las izquierdas siempre fue difícil abordar el tema de seguridad. Y siempre, al menos los gobiernos en los que yo participé, se prefirió tratar la política preventiva que la punitiva. ¿Ya? Y creo que eso hoy día nos ha traído consecuencias. Y creo que hoy día nadie desconoce la necesidad de poner esas medidas punitivas. Van a costar más, vamos a tener tensiones, no me cabe la menor duda, pero 38 proyectos de ley que a mí me parecen robustos, que van en la dirección correcta y que hoy día solo queda ver cómo vamos a manejar los contrapuntos si es que existen, pero creo que este derrotero hacia adelante es una buena noticia de la política para responder a los dilemas de la ciudadanía. Gustavo, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo creo que hay algún tema en que no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Natalia. Yo creo que no es un tema de la izquierda. No es un tema de la izquierda, es un tema básicamente de que este es un sistema, lo reconocía la otra vez uno de los generales a cargo de los estados de emergencia, que una de las principales críticas era que había faltado inteligencia, que no hay inteligencia para abordar el delito. Y lo que este gobierno pretende, a través del plan de este plan maestro de inteligencia, de seguridad, lo que pretende es justamente que se trate los temas de orden público, los temas de seguridad pública con algo más de inteligencia. Hay que focalizar los recursos y hay que focalizar los esfuerzos justamente para desbaratar ¿cómo se llama? La línea, digamos, del dinero del narcotráfico, la línea de las bandas organizadas. De hecho, se hace mucho hincapié en aquellas cosas, en el homicidio, en el homicidio, las balaceras, pero no se hace hincapié y no se comunica realmente
toda la desarticulación de una enorme cantidad de bandas. Se acaba de parar hace un par de semanas una banda de trata de personas de la zona sur. Se han desbaratado bandas acá en el centro de Santiago. Se han hecho operativos. Eso no sale. Y yo creo que es importante empezar a poner relevancia también en aquellas cosas que van resultando y que van debilitando de alguna manera el mundo delictual. A ver, Jaime, tú. Mira, yo verdaderamente me quiero agarrar de las palabras de Natalia, ahora que va a un cónclave. Yo encuentro increíble el doble estándar de este gobierno. Por un lado, publica la ley Naim Retamal con el voto en contra del Frente Amplio y del Partido Comunista, incluso con la amenaza de llevarlo al Tribunal Constitucional. Le da confianza y respaldo a Carabineros para que actúe. Y a la semana manda un proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza que contradice y deja sin piso esa ley. Yo espero, Natalia, que tú lo plantees en el cónclave. Esa ley confunde lo que son los delitos con el actuar frente a manifestaciones pacíficas. Natalia, plantea temas como, por ejemplo, que Carabineros, cuando hay delitos, tiene que identificarse, advertir, persuadir y después actuar. Entre medio vamos a haber matado unas 5 o 6 Ritas Olivares. Realmente no es la forma de combatir la delincuencia. Lo que hace este proyecto de ley es lo que decía Lenin: 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Le quita el peso, el piso absolutamente a la ley Naim Retamal. Natalia le responde y después voy contigo, Magda, ¿ya? O sea, bueno, la regulación del uso de la fuerza es parte de este acuerdo sobre las prioridades en materia legislativa en torno a la seguridad. ¿Y su postura cuál es? Yo creo que acá tenemos que entender 3 cosas. Uno, que la prioridad de la ciudadanía es el tema de seguridad por razones ciertas, no por razones inventadas. No. 2, que en ese sentido entonces ciertas rigideces ideológicas tienen que quedar de lado para ponernos a disposición, con los matices que existen, por cierto, de esa demanda ciudadana. Y en tercer lugar, porque si la ciudadanía en último ratio siente que el Estado, que la democracia es ineficaz para resolver los problemas de seguridad, vamos a terminar todos en un país que no queremos. De modo que por eso yo digo que siempre, y por eso me parece que es importante sincerarlo, para los gobiernos de izquierda las demandas de seguridad siempre es incómoda, y yo lo entiendo, pero no tenemos que confundir aquello con la no posibilidad de abordarlo. Queremos absolutamente control de los derechos humanos en todas las acciones de Carabineros, sí, y es compatible. Y en ese sentido entonces planteo no a las rigideces, no a las miradas dogmáticas, y doy el último dato para entender por qué todos los que estamos en este panel nos tenemos que hacer cargo, insisto, con los matices que hayan. Pero la encuesta Feedback en la región de Antofagasta, que salió hace 2 días frente a la pregunta, ¿la democracia siempre es preferible?, del año pasado a este año bajó del 74 al 42%. Mira. O sea que la democracia es preferible frente a cualquier otra forma de gobierno. Eso pasa por el tema de la seguridad. De modo que si todos, digamos, el arcoíris político no entiende que esto es una prioridad, hay que abordarlo de manera seria, y que hoy día ya tenemos una herramienta que es este acuerdo con las 38 leyes, no sé qué país vamos a heredar, y a mí me importa un país donde mi hija crezca tranquila. Pero Natalia, no tomaste el punto que yo te pregunté, perdona. Te pido modestamente que revisen ese proyecto de ley, porque en verdad es una locura, está mal hecho. Al igual como el presidente retiró el proyecto de ley que declaraba el Día de la Lesbiana el 9 de julio, que es el Día del Juramento a la Bandera, ojalá pudiera retirar ese proyecto y chequearlo con los abogados de los cuerpos militares y carabineros, porque tiene y adolece de muchas fallas. Ya, Magdalena. Sí. Bueno, aquí, a ver, yo creo que se han puesto varias cosas sobre la mesa. Le voy a dar el punto a Gustavo de que ciertamente no teníamos inteligencia. Eso lo vimos desde el 18, o sea, el 18 de octubre quedó más que manifiesto. O sea, todavía no sabemos quién quemó el metro. Es una broma. Eso es como una broma, realmente una broma, porque hasta en las películas más increíbles las cosas se resuelven de un modo distinto. Ya, pero más allá de eso tampoco había voluntad. Y ahí está así el punto que plantea Natalia. Ciertamente hay un sector de la izquierda que la violencia no solo les conviene, sino que la validan, consideran que es parte del juego político, lo que los hace antidemocráticos per se, porque la violencia nunca puede ser parte del, digamos, de lo político. Y entonces se sirvieron de la violencia, pero no solo se sirvieron de la violencia, sino que muchas veces, si uno mira el estallido, el llamado estallido social, el estallido delictual,
cuando estaban estas manifestaciones, habían fuegos artificiales en pleno centro de Santiago. Y los que tienen los fuegos artificiales generalmente, y todos sabemos, perdón, pero esto es a sabienda de todo, son los narcos. ¿Y quiénes les pagaban a la gente para que destruyeran las calles? Hay alguien que pagaba. La inteligencia no lo sabe, pero todos lo vimos. Por lo tanto, aquí había una confusión entre la violencia, el crimen organizado, el robo de madera en el sur y de alguna manera el tratar de blindar, porque ciertamente muchas veces el no querer llamar terrorismo a lo que es terrorismo tenía que ver con eso, con no querer reconocer que las cosas, en el fondo, que de alguna manera tiene pluma y cacarea y bueno, se llama gallina. Ya, Andrés, Claudia. Dale, Andrés. Gracias. La violencia, venga de donde venga, hay que sancionarla. Si eso no está en cuestión ni en juego. Y tampoco el problema aquí se quiere instalar, que el problema de la violencia hoy día casi que es culpa de los estudiantes que se manifiestan o de una alcaldesa comunista. Hoy día el problema de la violencia y el problema de la seguridad ciudadana se viene arrastrando desde mucho tiempo atrás. En la época suya, cuando fue alcalde señor Rabinet, también había manifestaciones en el Instituto Nacional. Siempre la han habido. Pero, entonces, sin desde violencia, ahí, sin violencia. el problema de la seguridad hoy día es mucho más amplio, tiene que ver con varias cosas, y una de ellas, y que nos tenemos que hacer cargo toda la clase política de izquierda y de derecha y todos los que han estado en el gobierno, es que no hemos sido capaces, y ahora estamos en eso, porque por algo vamos a invertir 1.500 millones de dólares, es en hacernos cargo de profesionalizar las policías para que precisamente no lleguen este tipo de delincuencia que tú señalabas en un comienzo, que tenían que ver con los narcos, con el exceso de armas que hay hoy día en las calles. Hoy día un taxista me contaba que él en San Bernardo ve armas que una AK, no sé cuantito, AK-47. AK-47, que acá en Chile antes no existían, que ni siquiera las policías las tienen. Eso me lo decía hoy día un taxista, abro comillas, cito. Y eso es porque no hemos tenido la capacidad como Estado de hacernos cargo de desarmar a los delincuentes. Yo le cedí la palabra, pero... Cristina y Andrés, uno y uno, Cristina y Andrés. Yo veo algo bien particular aquí, porque veo que dicen, por un lado, ciertas personas que, ok, perfecto, quieren empezar a pelear más en serio en contra el crimen organizado, no están peleando contra manifestantes pacíficos, y no estoy diciendo que ese es el único problema de seguridad que tiene Chile, evidentemente no lo es, pero hablando de las reglas del uso de la fuerza, o sea, por favor, imagínense lo siguiente. En el artículo 6, en uno de los incisos del artículo 6, se dice que Carabineros tiene que hacer una advertencia cuando va a utilizar un arma letal. Claro, le tiene que decir, oiga, voy a sacar una pistola. ¿Ustedes se imaginan en Pedro Aguirre Cerda yendo a pelear un carabinero? Claro, yendo a pelear un carabinero, yendo a defender a alguien, diciendo, señores, por si acaso, ahorita voy a sacar el arma, pero no se asusten, suena duro, no se asusten, soy carabinero. Eso es ridículo, a eso me refiero con buenismo, a eso me refiero con buenismo. O sea, por favor, no tiene ninguna relación de la realidad. Yo tengo el artículo aquí, perdona Claudia, lo tengo aquí, y lo podemos leer. Es como el requerimiento. A ver, léalo, Jaime, a ver. Deberá. Pero ¿Tiene el reglamento actual? ¿Tiene el reglamento actual? No. Es que el reglamento actual dice lo mismo. Perdón, no, si lo terrible, lo que se está cambiando, Andrés, lo terrible Jaime, que lo que se está cambiando confunde el actuar frente a una manifestación cívica al delito. La policía actúa distinto frente a un delito. Si hay un delito flagrante y hay una persona armada, no tiene que actuar así, porque la ley dice. El reglamento dice lo mismo que va a leer. Primero que tiene que identificarse, después que tiene que hacer una advertencia, después que tiene que persuadir, después gradualidad. Por favor, estoy leyendo el artículo 6 del proyecto de ley y no distingue, en mi opinión, por eso yo le pido que lo revisen. Está técnicamente mal hecho. Confunde el actuar frente a manifestaciones ciudadanas que frente a los delitos. Y eso inhabilita a la ley Naín Retamal para actuar a Carabineros. Por favor, revisen. Yo creo que hay tres cosas que, si queremos resolver el problema de la seguridad, tenemos que asumir. La primera es que no caricaturicemos las situaciones, ¿ya? O sea, decir que los overoles blancos son estudiantes sin saber que son estudiantes o no. ¿Quién dijo eso? ¿Ya? Yo creo que no son estudiantes, y la mayoría no son estudiantes. Yo no lo he visto estudiar. Sí, creemos que no son estudiantes. Bueno, pero... Epa, la primera está mal entonces.
Es que no creemos que sean estudiantes. no, Yo creo que ni está bien. siquiera los que Lo que sí hay que están decir es que no son matriculados, manifestaciones pacíficas. manifestantes profesionales, tampoco son estudiantes. Son adultos, Porque se nota. estudiante Creo. se define el que estudia. Y ellos no van a estudiar, ellos van a revolverla. No, Solo a pero revolverla. es que si tú Ya, pero dices la primera estaba mal, ¿cuál es la pero segunda? a ver, no, es que lo que acabas de decir tú, estudiante no es son. el que estudie, no el que está matriculado. El que está matriculado es un estudiante del instituto. Entonces tú estás diciendo que es un son alumno. estudiantes del instituto, que son Un alumnos alumno, del pero instituto. la prensa habla de ¿Ya? estudiantes. Pero como nadie tal. sabe quiénes son porque no los detienen. Pero operan Entonces, dentro del colegio. pero tú me decís que Andrés, no yo han conozco, detenido uno operan blanco. dentro del colegio. Sí. Es que Perdón, y tú dices- en la aplicación quemaron el segundo Hace- piso la semana pasada. Pero En perdón, la le aplicación faltan quemó- 2 puntos Ya, dos todavía. puntos Dale, más, dale, dale, sí, dale, sí. dale. bueno, pero es que ya perdí el hilo. No, por favor. Primero que Perdona. los pobladores Punto son uno, estudiantes. los estudiantes overoles blancos, ya. Ya. No hay que caricaturizarlo. Segundo. Que no lo hemos hecho. Si todos empezamos a buscar para atrás distintas declaraciones, vamos a terminar no entendiéndonos. Exacto. Lo que tenemos que hacer ¿En cuál economía? ¿Cuál es carabinero? Una. aceptar que las personas también pueden cambiar. Obvio. Y si las personas pueden cambiar, entonces busquemos ese encuentro. Porque si queremos no encontrarnos, no vamos a encontrar solución. Ya, o sea, lo que usted está diciendo es que una persona cambiante es un atributo ahora. No, una persona cambiante es una caricatura. Tú estás No, caricaturizando pero lo que sí, dices. no, pero si usted me dice Una que- persona, si usted me dice que una una persona persona que- puede cambiar. Y recoger distintas Una prismas persona y puede aristas. cambiar, Ya, puede ya. aprender. Ya. En la vida todos aprendemos. Y si no queremos aprender, bueno, Ya. podemos ser cambiantes y no aprender. Ya. Pero el aprendizaje es algo que tenemos que valorar. Y en este país, a palos, todos hemos aprendido. Ya. Aprendimos los que vivimos antes del 73, y los que nacieron después del 73, los que están naciendo ahora esperemos que aprendan. ¿Ya? Pero hay que valorar el aprendizaje en lugar de caricaturizarlo. En tercer lugar, yo quiero decir que yo vivo por aquí cerca, Ya. al lado de la Escuela de Carabineros. Y la Muy otra bueno. vez pasé por ahí y había una manifestación liderada por un tipo que se llama, o le dicen, Pancho Malo. Y estaba con un megáfono diciendo: muera la democracia, muera la república. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo, en tercer lugar, sí, de esos comportamientos. Es tan mal comportamiento el de Pancho Malo como el que tira bombas Molotov. Y tenemos que sancionar a uno y a otro. Y también tenemos que sancionar, porque partimos por eso y después lo pasamos de largo, al que raya los muros de la Sí, iglesia de San ya, Francisco. a ver, Pancho, Sea usted- quien sea. Porque Sí, que mira, a ver. tenemos que asumir el tema de la ventana rota, la lógica de la ventana rota, rota, sí. Por supuesto. porque si dejamos pasar que rayan el muro de San Francisco, al día siguiente rayan toda la Alameda y al día subsiguiente rompen el mobiliario y al otro día tiran una molotov o le pegan al profesor o... Pero estamos bueno, así hace ¿sabes? rato, Andrés. Por eso era Estamos, tan ya vamos- importante estamos que en la la hueca hace justicia rato. no valide la violencia. Porque no hemos cerrado Pero por eso era lo importante. primero. Ya, a ver, Pero Pancho por Rego, eso Pancho era Rego. importante Muy- no a ver. idolatrar el turismo. A ver, lo primero es que cambiar de opinión siempre es válido dentro de la perspectiva de cualquier persona. Cualquier persona tiene el derecho a estar cambiando de opinión y darse cuenta que podría haber estado equivocado cuando sostenía algún punto. Cuando ese cambio de opinión, Andrés, es constante, yo ya no le llamo simplemente cambio de opinión, le llamo voltereta. Y cuando esas volteretas son... Pero la ¿Puedo voltereta terminar? es O que porque usted no cambia- quería que lo interrumpa, entonces si usted no quiere que lo interrumpa, Perdón, no me es que- interrumpa. existe- Seamos iguales, seamos iguales. existe el concepto Entonces, de- cuando pero nos damos delante muchas tú me volteretas, interrumpiste. cuando nos damos... yo no Delante tú interrumpí. me hiciste Cuando- una pregunta. Cuando nos damos muchas volteretas... Una voltereta cuando nos es damos volver muchas- a lo primero después de haber estado en lo segundo. Cuando nos damos muchas vueltas, no, es un giro 360. Lo que está haciendo el presidente son volteretas en 180. ¿Ya? Para que nos quede clarito. Clarito, giro, 180. un giro. Una voltereta en 180, un giro en 180. un Ya, cambio- bueno, pero después un hablamos de cambio opinión. gimnasia. Ya, Es que muchachos, es ya, después seguimos con gimnasia. Con todo Ya, respeto al vamos. mundo, es Los panamericanos son en absolutamente octubre. irrelevante No el podéis punto dar de la vista que está vuelta. sosteniendo. Lo importante acá son los cambios constantes de opinión de parte del presidente de la República que van en contra de lo que él manifestaba cuando era diputado. Pero- el problema pero todos es los que cambios cuando van tú para el dices, mismo lado. ¿vas a seguir?
Todos los cambios van para el mismo lado. Perfecto, yo puedo hablar del programa. A ver, Pancho Rego, termine, Pancho. Si usted quiere defender lo indefendible, Andrés, yo te lo sé, ningún problema, está súper bien. Pero si usted me interrumpe cada rato, yo no puedo articular y nos perdemos. Ya. Y le pasó a usted. Me pasó a mí contigo. Ya. Sí, pero yo estoy más acostumbrado a este tipo formal, entonces podemos seguir. Entonces, cuando el presidente pasa de cambios de opiniones, que son bastante reiterados, a estas volteretas que va señalando en TPP-11, en retiro, en sueldos mínimos, en migraciones, en ISAPRE, en AFP, y puedo seguir, la lista es interminable. El problema es que después de las volteretas viene un concepto que es más grave todavía, que son las mentiras. Y en las mentiras yo sí puedo ser muy crítico respecto al presidente, porque cuando él hace campaña, señalando, querido Andrés, que él va a condonar el CAE, y después dice que no, eso es mentira. Cuando el presidente en su plan de gobierno señala que el transporte a nivel nacional va a ser gratuito, y después se da cuenta que no solamente no tiene la plata, sino que no lo puede mantener congelado por un par de meses más, Andrés, eso es mentira. Y el problema de fondo es que un país sin memoria, Andrés, es un país sin historia. Y a los políticos en Chile les está saliendo muy fácil darse vuelta la chaqueta. Y tú me decías, es que si hacemos arqueología tuitera, vamos a encontrar declaraciones que pueden ir cambiando de todo el mundo político. No, Andrés, no te lo voy a aceptar. Porque aquellos que defendemos principios y valores claros nos vamos cambiando según las encuestas. Lo hacemos siempre. Y nos comemos funas de por medio. Porque el 2019, cuando yo defendía abiertamente a Carabineros, señalaba que no habían violaciones sistemáticas. Lo mismo que decía Sergio Mico. A los derechos humanos, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, me llevé una cantidad de funas, Andrés, que cualquier persona se la hubiese mandado a guardar. Y se hubiese quedado en su casa. Pero yo me muevo en política por principios, por valores, y no voy cambiando según las encuestas. Lo que hace el presidente es moverse según las encuestas. Y el problema de eso es que vamos normalizando la mentira y vamos normalizando los cambios de opinión. La ministra del Interior, Carolina Toá, cuando era alcaldesa de Santiago Centro, ¿te acuerdas qué decía cuando se tomaban los colegios? ¿Te acuerdas? No. Yo sí me acuerdo que cuando estaban validados por los estudiantes y habían votaciones que, amigos, no son en urna, a mano alzada por una toma, ella no iba a intervenir en esos colegios. ¿Cuál es el problema de eso, amigo? Que las palabras construyen realidad. Cuando una alcaldesa no toma la decisión política de enfrentar a ese grupo de manifestantes, que pueden o no ser estudiantes, yo estoy de acuerdo contigo, porque pueden ser incluso de afuera, pero cuando tú conoces la realidad de las comunidades educativas y cuando eres vecino de esos establecimientos educacionales, y ni siquiera eso, amigo, vea la noticia que ha salido hoy día, en la noche, tipo 12 de la noche, y vea cómo los drones, hoy día grabaron a los encapuchados haciendo bombas fuera del colegio y después ingresando al colegio. ¿Cuál es el problema de fondo, Andrés? Que cuando estos obreros blancos ingresan a las comunidades educativas, el Instituto Nacional, por ejemplo, es muy grande. Y se te pierden en los recovecos que hay en el interior del instituto. El instituto tiene un teatro, tiene un anfiteatro. El Instituto Nacional tiene un anfiteatro en el subterráneo. 2.000 y tantos millones de pesos creo que costó. Y está tapiado. No se puede utilizar para que no lo destruyan. Entonces, Andrés, está funcionando. El CINARTA Alameda funciona. Y ese comunidad educativa está funcionando. Si es responsabilidad de la alcaldesa. ¿Por qué instalamos falsas verdades? Una cosa. Estuvo tapiado mucho tiempo. Ahora Claudia me va a ceder la palabra a mí. Solo voy a decir esto para hacerle la palabra a Andrés. El gobierno regional financió la construcción del anfiteatro del Instituto Nacional. Está funcionando. Yo hace poco fui a ver varias películas, el Cinearte, La Pato Gallina, el Cinearte Alameda, varios están funcionando ahí. Es un espacio abierto a la comunidad que funciona excelente. Pancho, no inventes cosas. Andrés, te cedo la palabra. Oye, no, lo único que yo quiero discutir con Pancho, una cuestión. Cuando una persona como el presidente Boric cambia constantemente en el mismo sentido, no se está dando una voltereta, está cambiando, está aprendiendo. El presidente Elwin, yo recuerdo que cuando asumió, Jaime se podrá acordar, en una junta de la democracia cristiana dijo: el hábito no hace al monje, pero le imprime carácter. El presidente Boric, investido de presidente de la República, ha asumido un comportamiento distinto que el que tenía cuando era diputado, pero ha asumido ese comportamiento constantemente hacia el mismo lado. Se ha vuelto un socialdemócrata, Enhorabuena para el país. Andrés, es una muy buena noticia, pero en la medida que no sean solo palabras, sino hechos. No, eso es muy importante. Él lo ha demostrado en hechos. Él lo ha demostrado en hechos, y espero yo que el cónclave de hoy día sea para ordenar a los de sus filas que no le hacen caso. La ley que acaba de mandar
contradice absolutamente la ley Naim Retamal. Es importante que la revise, tal como revisó el error de declarar Día de la Lesbiana el 9 de julio. Sí, a ver, está bien, el ser humano puede cambiar, por supuesto, y es más, de eso vivimos, pero existe lo que se denominaría el concepto del perdón. Cuando uno se equivoca, uno pide disculpas, uno cambia actitud. Él hoy día dice que está en contra de la violencia y sin embargo indulta. Escribe con la mano y borra con el codo. Lo mismo que pasa con la ley Naim Retamal. Entonces, el problema es que no es creíble. Y por otro lado, hay una cosa, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. De alguna manera, esto no es una peluquería contigo aprendo. Esto es un país. Esto no es una cueca en pelota. Esto es un país. Entonces yo me pregunto, ya que tenemos al alcalde, Jaime, ¿cómo habría que reaccionar para recuperar Santiago? Porque la verdad es que el Santiago, tu Santiago, ese Santiago donde podíamos ir a las 9 de la noche, estar tranquilo, y era un Santiago limpio, hoy día está lleno de ambulantes, está todo rayado. Sí, yo estoy de acuerdo, el vidrio roto, todo rayado. O sea, ¿qué? ¿Va a condenar la alcaldesa de que rayaron la iglesia cuando estaba rayado todo el tiempo? Cuando todas las veces la católica tienen que estar todas las mañanas, porque a las 6 de la mañana, los amigos que trabajan ahí están borrando y ellos lo hacen. ¿Qué habría que hacer? Primero, suspendiendo el comercio ambulante, buscando alternativas. Segundo, segundo, trabajando con un carabinero, vecinos y carabineros juntos. Tercero, operarse de todas las casas tomadas narcotraficantes. Y eso sí puede hacerlo la alcaldesa, ¿de acuerdo? Además, volver a traer tranquilidad a Santiago mediante seguridad, mediante políticas urbanas, mediante acciones culturales. Yo creo que es muy importante recuperar los espacios públicos que hoy día están perdidos. En plena Plaza Yungay, las dirigentes vecinales de ahí donde vive el presidente me decían hace un mes atrás, no podemos ir a la Plaza Yungay porque está tomada por traficantes y delincuentes a partir de las 5 de la tarde. Yo creo que es una labor difícil, pero hay que recuperar Santiago a la brevedad, porque es un símbolo para la capital y para el país. Ya, y sobre los símbolos, Pepe Gustavo, y sobre los símbolos y recuperar los espacios públicos, está la idea, y lo quiero abrir con ustedes, está la idea de este memorial, ¿cierto? De Metro Baquedano. A ver, póngame por favor, póngame la graf 5, si es. Ahí está. Luego de que se anunciaran los trabajos de reapertura del acceso principal a la estación de Metro Baquedano, se comenzó a trabajar en un paralelo, ¿cierto?, en una restauración del sector considerando un memorial. Que está en el gobierno nacional. A ver, ¿debiese de haber un memorial en el metro de estación Baquedano? No. Sí, por supuesto que sí. No. Pancho lo dijo. Yo creo que Jaime Gustavo. Le vamos a rendir homenaje a la violencia. Le vamos a rendir homenaje a los que quemaron la fuente alemana, los hoteles, la iglesia de la Anunciación, de la Asunción, la Universidad Pedro de Valdivia. A eso del homenaje devolvamos a Pedro de Valdivia, probablemente no donde estaba, sino a un costado, porque la Alameda hay que continuar. Perdón. Baquedano, que yo estoy en Plaza de Armas. Tú pusiste a Pedro Valdivia frente a la municipalidad. Exactamente. Y también el monumento a los indígenas al otro lado. Ojo. Perdón, pero Baquedano a esa plaza. Creo que un memorial no se justifica de un hecho delictual y vergonzoso como fue el 18 de octubre. Entonces no sea candidato constituyente. Don Jaime, no sea candidato constituyente entonces, porque este proceso viene desde que el pueblo chileno dijo que quería cambiar la constitución para tener una constitución garante de derechos. Pero no necesita violencia para eso. Querida Claudia, para eso no necesita violencia. No necesita violencia. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo creo que los países, un país sin historia es un país sin memoria. Un país sin memoria es un país sin historia. Exactamente, claro, gracias, Pancho. El tema del memorial... ¿Usted está de acuerdo con el memorial? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el memorial porque todo lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, que duda cabe, es un hecho que marca un antes y un después en muchas cosas. Y es un elemento en nuestra historia relevante. Yo creo que lo que ocurrió desde el punto de vista social no había ocurrido, yo creo que hacía muchos años. Y por lo tanto, es un hecho que ha cambiado el derrotero de este país. De hecho, ha generado una serie de acuerdos a partir de ahí, inéditos en nuestra política nacional. Así es. Por lo tanto, yo creo que desconocer la relevancia y lo que generó además el estallido. Aquí hablamos del estallido, al Frente de Magdalena le gusta hablar del estallido delictual. A mí no hay nada que me moleste más porque el estallido social se genera y se provoca por bolsones de inequidad que genera un Estado neoliberal como el que tenemos.
cuando uno revisa, y por eso que se debe cambiar la Constitución Política de la República, porque la Constitución Política de la República tiene un capítulo de orden público económico que al Estado le da un papel secundario, y por eso que es tan relevante modificar la naturaleza del Estado a un Estado social de derecho, por ejemplo. Y el estallido social sin duda es un ejemplo de aquello. Ahora, otra cosa diferente es ponernos de acuerdo en cómo va a ser el memorial, qué va a representar, qué va a decir, cómo se va a hacer, pero me parece a mí que desconocer que la Plaza Italia, la Plaza Baquedano o la Plaza de Dignidad es relevante en lo que ocurrió en el estallido, me parece importante. Te sugiero que hagamos un referéndum al respecto. Hagamos un referéndum. Primero, soy abogado, necesito saber cuál es el capítulo de orden público económico. Primero plantear de que se hizo historia y que hay un antes y un después. Hoy día eso es periodismo, perdón, pero en 50 y 100 años más la historia va a juzgar el 18 de octubre, no hoy día. No podemos hablar de historia porque la historia reciente es periodismo. Por lo tanto, eso es un relato. Primero, tenemos un montón de recuerdos, como la iglesia de Carabineros quemada, como la cantidad de iglesias que quemaron. Es más, hay mucho dolor de por medio. Y lo que hubo ahí, y por eso aquí combinemos, sí, había muchos problemas, había pasto seco, por supuesto, pero hubo un montón de activistas que usaron esto, usaron la violencia, y esos son los octubristas que ese memorial quiere recordar. Yo creo que es una buena idea lo que dice Jaime. Si hiciéramos un plebiscito, referéndum, Chile no quiere octubrismo. Chile no quiere recordar el octubrismo. Y si lo quiere recordar, toma la iglesia de Carabineros y ahí hace un memorial. Tú como historiadora sabes que los símbolos en los países que recuerden hechos históricos, independientemente de la distancia que ha ocurrido desde el 2019 a la fecha, son relevantes para cualquier sociedad. Tú construyes un relato al estilo de la Revolución Francesa, que era una maravilla, y a los 200 años la historiografía en la naturaleza del memorial, pero me parece a mí que el memorial debe ser un monumento que nos ayude a recordar lo ocurrido. Gustavo, yo respeto tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Obviamente que no soy partidario. Yo tengo un punto de vista un tanto disidente con lo que dicen mis compañeros de panel. Creo que la historia se tiene que poner en su sitio, sin duda, y que el 19 de octubre todavía tiene lecturas un poco antagónicas, pero que nos hizo trascender a un proceso en el cual, por ejemplo, hoy día está Jaime, Andrés y yo compitiendo. Creo que la forma de hacer memoria a un proceso de estallido, que es un proceso que también se puede mirar como una anomalía social, una efervescencia de, digamos, desde el reclamo legítimo a mi juicio, desde factores de violencia, etcétera, es por una parte recuperar los espacios públicos. Eso es una forma de honrar, por supuesto, también los momentos álgidos que hemos vivido, porque finalmente la verdad es que quienes se sintieron o se vieron más afectados con la quema de los metros no son las personas a las cuales algunos dicen que hay que quitarles los privilegios, son aquellos que muchos queremos representar y que son los más vulnerables. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que la segunda mejor forma de honrar un momento de efervescencia, de quiebre, de parteagua de la sociedad es entregarles una nueva y buena constitución que garantice derechos, que equilibre el sistema político y que pueda ser reconocida por una amplia mayoría como su carta fundamental. Creo que eso es mucho más representativo, mucho más democrático que instalar un memorial que todavía divida porque no hay lecturas, digamos, mayoritarias respecto del momentum del estallido. Cristina. Ojalá que esa nueva constitución sea bien distinta a la que propuso la convención, porque es una locura. ¿Eh? Sí. Yo llegué literalmente 2 semanas antes del estallido a Chile. Y yo llegué a ver un país próspero, ordenado, civilizado, una cosa espectacular, un país precioso, realmente un país hermosísimo. Y de repente entró este caos, esta locura. Todo el mundo justificando la violencia, justificando esto. ¿No les da pena? Por Dios, tantos años les tocó construir esto. No justificando esto. Tantos años. Asumiendo las Perdóname, desigualdades. Natalia, pero en ese minuto yo recuerdo la política, cómo se estaba comportando. Pero justificaban la violencia. Justificaban la violencia. Eso es violencia. Eso es violencia, porque ¿sabes qué? El hecho de que los vecinos de Santiago no puedan entrar a esa estación por ese acceso es violencia, es violento. Esto es violencia. Y tantos años les tomó construir todo lo que han construido. ¿No les dio pena, no les dio dolor profundo haberlo destruido de esta forma? Todavía no se pueden reponer de lo que pasó. ¿Y quieren hacerle un memorial a qué? ¿A eso? No, chicos.
Por Dios, Chile es mucho más que este momento. Mira, ese es el mejor ejemplo. Ahí está. Tiene audio, ¿no? Estoy demasiado de acuerdo con la Natalia. Ahí está. Aquí quieren hacer el memorial, mira. Ahí está. Las balas que nos tiraron van a volver. Yo estoy demasiado de acuerdo con la Natalia que ya el momento de la fragmentación política, esa agudización de contradicciones, esa dialéctica entre los buenos y los malos, entre los opresores y los oprimidos, eso que dice la Claudia, que esto es culpa del modelo en su conjunto, ya pasó. Ese octubrismo que fue en su momento validado, hay que decirlo, por políticos, por medios de comunicación, por comunicadores sociales, por las redes sociales en general, y hay que ser sinceros también con la gente en la calle, porque las encuestas te marcaban que hace un par de años el que va y le pasa era chistoso. Y teníamos a Carol Cariola en programas de televisión diciendo que eso no era fascista, que estaba bien. 3 años después la gente está diciendo, oye, eso no está bien, porque estáis coartando mi libertad de desplazamiento. Entonces, poner el eje primero en los vecinos es lo que yo quiero escuchar del mundo político. Eso es lo primero, o sea, recuperar espacios públicos que nos fueron cercenados, los que somos vecinos, es lo primero. Lo segundo es que eso es el mejor ejemplo de la privatización de un espacio público. Porque ahí no puede entrar cualquiera hoy en día. Y si ustedes pasan por ahí, pues en la actualidad van a darse cuenta que está rodeado en su conjunto. Pero ese metro está parado hace 3 años. Esa entrada de metro. Y la entrada, lógicamente, está un par de metros más allá hacia el Parque Bustamante. Sí, se puede seguir ingresando. El problema es que ese eje en particular, para los que estudiábamos ahí, si yo estudiaba a 3 cuadras de ahí en la Chile, es fundamental. Porque es el centro donde converge la línea 5 y la línea 1. Donde llegan los vecinos que vienen desde Maipú, los que vienen desde Puente Alto, los que vienen de la Florida. O sea, y muchos de ellos llegan a estudiar ahí, llegábamos a estudiar ahí, y eso nos permitía movernos con mayor facilidad. El estallido privatizó ese espacio social, es brutal. Es brutal. Y cuando ustedes me dicen, es que tenemos que hacer un memorial para acordarnos de eso, yo te puedo decir, no. No, porque lo que yo recuerdo de eso es un Carlos Siri, en la Fuente, en el Parque Forestal, intentando ser quemados vivos junto a 4 trabajadores, que si no es por bomberos no sale con vida. Lo que yo recuerdo es el café literario del Parque Bustamante, sí, donde yo estudiaba para mi examen de grado, recomendación presidente, muy buen lugar para estudiar, y lo quemaron completo. Lo que yo recuerdo es poder transitar por la Alameda y ver ese hotel clásico donde se hacían todas las celebraciones políticas del partido que fuera. Tapiado completo. Lo que yo recuerdo es caminar por al lado de la iglesia de Carabineros de Chile, que era un lindo parque, que de noche era peligroso, porque siempre fue peligroso San Borja, hay que decirlo. Pero podía caminar, hoy día está destruido completamente. ¿A eso le quieren hacer de verdad un monumento? Jaime, no, muchachos, algo que una. Jaime Andrés. No me voy a referir al tema del monumento, sino solo una precisión a Natalia. Yo creo que el octubrismo generó la convención y fue el producto que ahí salió ese mamarracho jurídico que Chile dijo rechazo por un 62%. Es el rechazo del 62% el que genera este nuevo proceso constitucional bastante más ordenado. Por eso, Natalia, solo una precisión para decir que el octubrismo se agotó, no más. Sí, un nuevo proceso que nos una, que permita la construcción moderna y que realmente sea transversal. El octubrismo pasó, hay que repetirlo. El octubrismo yo fui de los que salieron a marchar el 25 de octubre. No son octubristas. Y yo soy de los que salió a marchar el 25 de octubre y de los que fue a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional tocar el Requiem de Mozart. Perfecto. En democracia se lo corresponde. Y ocupábamos la Alameda y era una fiesta. Entonces, aquí no hay que desconocer que hubo quienes aprovecharon las grandes manifestaciones para provocar el caos, pero tampoco hay que negar las grandes manifestaciones que hubo. ¿Y cuándo lo hemos hecho? No. ¿Ahora? No. ¿Cuándo? Cuando se habla de un octubrismo sin el otro octubrismo. Es que nosotros siempre hacemos la distinción. Está la protesta pacífica de millones de personas que es un derecho constitucional a desplazarse, a opinar, a transitar, a asociarse, y están los octubristas. Y los octubristas para nosotros son violencia. Bueno, es que para mí el octubrismo es la gran manifestación de un millón de personas. Eso para mí es el octubrismo, porque eso es lo que trajo como consecuencia lo que después vivimos en términos de cambio institucional, de revisión de la situación del país. Y eso no es
el estar tirando piedras, estar tirando bombas molotov o romper el No, eso Pero Andrés, quemaron Lo medio público. Santiago. Sí, Acuérdese, no, como- pero eso fue antes. pero perdón, eso fue antes. yo solo- No solo Santiago. Eso fue antes. No, Eso fue antes y nadie sabe. Ahora, respecto al que termine monumento, Andrés, que termine Andrés. yo quería referirme al tema del monumento. Sí. Ya. Cuando asumimos en el año 90, yo como diputado con mi hermano Joaquín, que también era diputado, presentamos un proyecto de ley que decía que no debía haber no se debía conmemorar una fecha ni una persona hasta 25 años después de que hubiera ocurrido. Lamentablemente Jorge Chausson declaró que era inconstitucional. Nunca supimos por qué, pero yo creo que las conmemoraciones y los monumentos deben tener un ciclo antes de... Por supuesto. Vale. Antes de... Vale. Vale, Cristina, total, tú- no soy historia. Jaime, de material. Vale, estoy de acuerdo. A ver. Una cosita para los candidatos al Consejo. Quisiera comentarles que dentro de los artículos que se han aprobado del proyecto que se les va a entregar a ustedes, se dejó lo siguiente. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a reunirse. No pudieron incluir que se tienen que reunir de forma pacífica y sin armas. Yo les pido, yo les ruego, por favor, si entran, cambien eso. Cuenta conmigo. Eso es grave. Cuenta Esto es conmigo. grave. Porque si estamos en este proceso por lo que pasó, yo creo que buena parte de recordar lo que nos pasó. Yo los quiero es llevar, paz. espérate, Eso es Gustavo. populismo en todo caso, Euge, yo un poquito. bien. Aquí estamos con constituyentes y hay representante y un exalcalde de Santiago. Y me gustaría saber, y le voy a preguntar a usted, Natalia, por el caso Irací Hasler y esta compra que afortunadamente no se realiza. Entonces, para contextualizarle un poquito, y las últimas declaraciones del gobierno, está Camila Vallejo, ¿cierto? A ver, póngame la graf de Camila Vallejo. Y después prepárame la del subsecretario. ¿Pero es de ahora, Perfecto. Gonzalo, o es de hace...? No, No, hoy día, Dos años. anoche. No, Ah, anoche, ah. Gustavo, esta está fresquita. No, lo que pasa es que don Pancho siempre No, saca ese tipo de esta está cosas, pero hace fresquita. A ver, como 5 póngala, años. por favor. Ahí está. Fresquita la Esto, declaración. 17 de abril. 17 de abril dice, Vallejo aclara postura de la moneda sobre compra de Clínica Sierra Bella. Mentira. El gobierno Wow. nunca ha justificado nada. No, eso es mentira. Ahora póngame al subsecretario Cataldo. Nicolás Cataldo. Sí. Parte del gobierno. Sí, claro. Es como una Subsecretario persona, de ¿cierto? Un blindado del gobierno. Sí, pues. A ver, póngame. Va a full. Empieza A ver. en Roque. Sugerencia. Investiguen la diferencia entre avalúo fiscal y tasación. Porque una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor del servicio de impuesto interno. El promedio en Chile es el 65% del valor comercial de los inmuebles o de los bienes. Y en Santiago probablemente incluso es más bajo que el 65%. Yo creo que eso despeja la polémica. Ya, entonces tenemos a Camila Vallejo que dice que el gobierno nunca participó. Bueno, después sale el subsecretario diciendo que sí. Ya, a ver, Expliquémosle a la Jaime gente. Reiner, espérate, quiero meterle a Jaime Reiner. Exalcalde de Santiago. Los tasadores. Primero tenemos la historia de los tasadores, ¿cierto? 3 tasadores que uno se equivoca por 3 lucas, otro 2 lucas. Ya el mundo de los tasadores es raro. Después hay 18 personas que le están diciendo al alcalde, alcaldesa, ¿sabe que esta cuestión huele raro? Esta cuestión no la puede hacer, está pagando 4.000, 6.000 millones de pesos más. Usted como alcalde, ¿le hubiera pasado eso o frente a qué estamos? Y después quiero ir contigo, Natalia, para saber cuál es la postura de usted también frente a este caso. Bueno, lo más importante es que no me pasó. Sí. Ya, segunda cosa, realmente aquí hay una cosa muy rara. Porque no es problema lo que dice el señor Cataldo, que dice que es avalúo fiscal. El señor que compró esa propiedad 2 Ya. meses antes pagó 2.000 millones y la estaba vendiendo en 8. En valor comercial. Por favor. Entonces, aquí no es nada de avalúo fiscal. Él compró en 2 y vendía en 8 un mes después. Eso es muy raro. Tengo las enormes sospechas y te digo, creo que ahí falló el criterio de la alcaldesa. Pero además de eso, yo tengo una objeción más de fondo. Los municipios tenemos la función de administrar la salud primaria. Y la salud primaria, lamentablemente, en Santiago ha decaído mucho por la onda de inmigrantes y porque no fuimos capaces, por el repoblamiento de Santiago que empezó en los años 90 y porque además no he sido capaz de crear más centros de atención primaria.
Entonces, esta señorita compra una clínica y habla de clínica, cuidado, no de un centro de atención primaria. Clínica de atención secundaria, terciaria, requiere médicos especializados, quirófanos, equipamiento técnico para exámenes, cosa que está fuera de las atribuciones municipales, sobre todo que Santiago tiene la suerte de tener San Juan de Dios, el San Borja Riarán, tiene hospitales. Entonces, si ellos hubiesen querido comprar un centro de atención primaria al precio correcto, lo entendería. Pero aquí hay dos problemas. Uno, paga un sobreprecio que, si no es por la Contraloría y los concejales que la denuncian, habría significado para el municipio 6.000 millones de pesos, que es más que lo que el gobierno está destinando a Santiago para combatir la inseguridad y la delincuencia. Miren la cantidad de plata que significa eso. Y segundo, se mete en un tema que no es competencia del municipio, porque básicamente es mucho más sofisticado y requiere una especialización que el municipio no tiene. A ver, Natalia, un alcalde que está haciendo esto y que todo le está diciendo que no tiene que hacerlo, que está pagando un 400% más, que todo el mundo le está diciendo, por ahí no va, y sigue y sigue. ¿Qué es lo que pasa con un alcalde así? Porque si aquí nos salta el conservador, nos salta después Contraloría, esta compra se efectúa y se funden 6.000 millones. 6.000 millones. A ver, yo quiero decir sobre este tema lo siguiente. Uno, que la ciudadanía está aburrida de que uno defienda a los suyos y diga que los otros son muy malos. Aquí lo que hay que tener son principios y estándares. Y en ese contexto, la institucionalidad Contraloría, a la cual yo valoro, ya dijo lo que correspondía decir. Ahora, ¿qué me preocupa? Me preocupa que los medios de comunicación, y en esto soy súper responsable con lo que voy a decir, no mide con la misma vara cosas que yo reprocho en ambos lados. El tema de la compra de la clínica Sierra Bella, como las denuncias a alcaldes como el alcalde Torrealba. Todo el día está en la palestra lo que hace la alcaldesa Iracy Hasler. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que la prensa tiene que ser un poco más, digamos, ecuánime. Y segundo, creo que no es labor mía ni de nadie defender lo indefendible. Se transgreden principios y estándares. Y uno tiene que estar detrás de los principios y estándares. Se mande el condoro quien se lo mande, porque creo que le hace muy mal a la credibilidad de la política esto de que a los míos nomás los defiendo, y creo que hay cosas que no se justifican. No estoy diciendo con esto que la alcaldesa esté en un negocio, estoy diciendo que la Contraloría le dijo, ¿sabe qué, alcaldesa? Esta compra no. La Contraloría hay 27 personas más. Entonces la gente está aburrida de eso. Bueno, pero la Contraloría... Entonces, ¿de cómo se protege la gente de ese tipo de casos? La Contraloría y los concejales hicieron su trabajo y hoy día no está la compra de la clínica. De modo que si en su minuto hubo las ganas de hacerlo, los concejales hicieron su trabajo, que es ser evaluadores y acompañadores del municipio, y la Contraloría por otro lado. Aquí la institución es funcionario y no pasó lo que se temía que pasara. Menos mal, menos mal. Nosotros en el programa de ayer partimos precisamente con eso, porque no nos hiciéramos un festín, y yo hablé sobre todo de mi sector político. Y dije que acá yo no quería ver gente celebrando y haciéndose cargo de criticar, sin antes ponerle el pecho a las balitas y mirar la viga en el ojo propio antes de andar viendo la paja en el ojo ajeno. Porque efectivamente, harta ropita tendría teníamos acá en mi sector. Sí, pues, harta ropita. Desde compadres que tengo presos hasta compadres que las tengo fuera del país para no irse presa. Sí, pues. Y que fueron alcaldesas. Entonces yo ayer partí con eso, Natalia, porque creo que el estándar mínimo, valórico, ético que nos corresponde a aquellos que venimos a renovar la política es no andar diciendo, oye, no, hagámonos los locos, critico. No. Es más, creo que el estándar valórico y ético tiene que ser superior cuando son los tuyos. Maduro. Y sobre todo cuando viene de la derecha. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre hemos defendido como sustento moral del capitalismo la meritocracia. Ese es mi sustento ético, valórico, para defender que mi modelo es mucho mejor que el modelo al lado. Si yo empiezo a validar actos de corrupción, lo que estoy haciendo es socavar un sistema que yo defiendo. Ya. Eso no se puede hacer. Pancho, hablando de meritocracia, tenemos que vender. Este programa se tiene que financiar. Prepárame la placa después, Euge, para contarle a nuestros auspiciadores el programa el que tienen que auspiciar. Ya, Euge, ¿usted qué me está diciendo? A ver, póngame la graf de esto que pasó hoy día en la tarde. Póngala, por favor. A ver, ahí está. Ay, no, no más. Ya. Caso Sierra Bella, PDI. Incauta computador de alcaldesa Hasler y su ex jefe jurídico
en el marco de investigación penal a petición del fiscal de Santiago, Patricio Cooper. Así como está investigando los 600 millones de las clases de Zumba del ex intendente Guevara. ¿Cómo? Así como se está investigando en Fiscalía y espero tenga resultados, los 600 millones de las clases de Zumba, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y a la cárcel. Si hay errores administrativos que se sancionen como de acuerdo a los reglamentos internos, los reglamentos legales así lo ameritan. Fíjate que me Entonces dice, no está mal que se investigue algo que va a demostrar si se actuó con dolo o no se actuó con dolo. Ahora, el computador no sirve nada. Yo quiero decir algo, lo borraron. Gonzalo. Es bien importante. Yo creo, mira, tenemos el caso de la alcaldesa Hasler con esta compra que está siendo investigada y tendrán que funcionar las instituciones. Así es. Tenemos el caso del alcalde de San Luis, de la comuna de San Luis, que está siendo procesado hoy día en Bulnes por malversación, etcétera, por fraude. El exalcalde, o sea, el alcalde de la Florida hoy día, que no sé en qué van las investigaciones por las diferencias en las cuentas de educación de más de 4.600 millones, y hoy día la Contraloría lo está investigando por qué va tantos matinales. Luego está el caso del alcalde Torrealba, el caso del fíjate, Gustavo, caso del alcalde Torrealba, tengo entendido que hay 3 funcionarios que estaban ahí metidos en la cuchufleta que siguen cobrando. Así es. Siguen cobrando más de 3 millones. Siguen cobrando. Está el caso del exalcalde Lavín con la venta de los derechos de agua de la municipalidad, actualmente el alcalde de San Bernardo y las investigaciones por conductas de corrupción. La alcaldesa Karen Rojo, el alcalde todos los alcaldes que fueron investigados por el tema de las luminarias LED, de los reemplazos. Ahí está Jadwe también. Las platas aportadas por los casinos de los municipios, que hay una cosa oscura ahí. Y también está la exalcaldesa de Maipú y el exalcalde de Estación Central, y las investigaciones sobre las actuaciones en las direcciones de obra. ¿Cuál es el gran punto, el mínimo común denominador de todos estos casos? La falta de fiscalización en nuestro sistema de cómo se gastan las platas y cómo se gestionan los recursos públicos en las municipalidades. Jaime, te quiero hacer una pregunta. Y por último, perdóname Pancho, y la falta Pancho, si lo que quiero decir no quiero enfocarme en las tiendas políticas, lo único que me quiero enfocar, pero dame un segundo, por favor, lo único que me quiero enfocar es el hecho de que falta fiscalización de cómo se usan los recursos públicos en las municipalidades y cómo actúan las direcciones de obras públicas, las direcciones de obras de las municipalidades, y particularmente la falta de recursos para la fiscalización de la Contraloría General de la República. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? De la Contraloría. Pero el problema de fondo es que la Contraloría no se puede meter en el fondo de los contratos, solamente en la forma. Pancho, cuando llegar a la conclusión que es la correcta. Pancho, un poquito. Quiero meterle a Jaime, a Natalia y a Andrés. La gente está aburrida de que estos señores de cuello y corbata se roben la plata de los chilenos, los impuestos de los chilenos. Porque lo que están haciendo, se están robando la plata de nosotros. ¿Cómo se hace, no sé si la nueva constitución, para ponerle mano dura a esto? Porque en los municipios una caja negra, todos llegan y manotean, arman el vida no sé cuánto, las clases de zumba, el Vita Deporte, y te roban todo. Después aparece otro flaco, contrata unas luces, te roban todo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo creo que lo peor, para ser franco, para defender a alguien que ha cometido errores, pero no fraude, es tirar la mugre para todos, para que salpique a todos. Yo creo, perdóname, que en general este país, y lo hablo por haber sido fundador de la Asociación de Municipios y haber sido alcalde 10 años y presidente de esa asociación mucho tiempo, yo creo que en general la labor municipal es correcta, tiene fiscalización y la Contraloría actúa. Hay excepciones y hay casos malos como en todas las sociedades y en todo tipo de actividades. Creo que lo importante es dotar primero a la Contraloría de las atribuciones y poder necesario, mejorar el poder de fiscalización de los concejales, creo que es muy importante que jueguen ese rol, y también de los vecinos. La integración vecinal en la gestión municipal es muy importante. Entonces creo que la nueva Constitución debe fortalecer eso, pero por favor no expliquemos
lo que hizo la alcaldesa Hasler, tirándole mugre a todo el resto. Hay gente que ha cometido errores, ha cometido delitos, dejemos que la justicia actúa e investigue. Pero es muy malo, Gustavo, tratar de ensuciar a toda la gestión municipal. Porque perdóname, hay 350 y tantos municipios y la verdad es que los municipios involucrados son harto pocos. A ver, Claudia, usted hablaba Jaime y usted se agarraba la cabeza, sí. No me agarraba la cabeza. No, yo creo que efectivamente los actos de corrupción también vengan de donde vengan, hay que pararlos, porque son plata no de los alcaldes, es plata de todas y todos los chilenos que hoy día es absolutamente necesario. Y desde ahí también es como actuamos con demasiada transparencia en los actos públicos, y en esa línea está el Consejo por la Transparencia. Han habido instancias que han permitido ir avanzando en ese camino y tenemos que seguir en esa dirección. Lo que pasa es que se llega tarde. El cuestionamiento es que la burocracia estatal es muy lenta y cuesta mover, hay que hacer licitación, hay que hacer un montón de cosas. Nos quejamos por un lado de eso y por otro lado queremos mayor agilidad en la intervención. Pero para eso existe un aparato estatal, un aparato de normas para resguardar la buena utilización de los recursos públicos. El punto es, y ahí el desafío está a los que van a ser constituyentes también, es de que establezcamos un sistema de administración que permita agilizar el gasto de los recursos públicos de manera tal de que lleguemos oportunamente con esos recursos a la ciudadanía, pero que también nos resguarde la buena utilización de aquellos. Y con transparencia. Con transparencia. El que nada hace, nada teme, el que tiene las manos limpias siempre va a ir caminando por delante. Natalia y Cristina, Natalia. No, yo comparto absolutamente lo que aquí se ha planteado. Si aquí el tema es cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo en qué cosas vamos a tolerar y cuáles no, y cómo ponemos los incentivos. Natalia, yo creo que estamos todos de acuerdo que nadie quiere que le roben la plata que uno paga todos los meses con su impuesto y después la renta anual. Pero eso hay que llevarlo a una realidad concreta, y en este caso que estamos hablando de los municipios, cómo generamos acciones de fortalecimiento mayor de la Contraloría por una parte y transparencia en la ejecución de recursos por otro. Si finalmente todos podemos estar de acuerdo en que robar es malo, obvio, pero tenemos que poner los incentivos, porque y cuando llegue el minuto y ponerse de acuerdo en los incentivos para no permitir aquello en la función pública, que entiendo todo lo que estamos aquí no importa. Cristina, ¿usted quería decir algo? Sí, yo realmente hacer una reflexión como extranjera en realidad. Qué maravilla que en Chile existan las instituciones para que este tipo de cosas se puedan investigar. Qué privilegio poderlo ver. Sí, actos de corrupción totalmente condenables, independientemente del sector político, por supuesto, pero en otros lados esto se pasa la pelota nomás y no pasó nada. En Chile hay las instituciones como para que este tipo de cosas se puedan investigar, y eso es algo que hay que respetar. Ojo, en la nueva Constitución, que espero que sea una buena nueva Constitución, por favor, respetemos esa institucionalidad, porque la Constitución que propuso la Convención Constitucional rompía por completo lo que ustedes tienen como instituciones. Y eso es algo que nosotros desde el extranjero hemos admirado. Pero yo a ti te escuchaba decir que a ti, Gustavo, a ti, Gustavo, te escuchaba decir que este Estado neoliberal terrible, ¿no? Los 30 años. Pucha, qué ganas, por Dios, qué ganas hubiese tenido yo de que en mi país esos 30 años hubiesen sucedido. Les tenemos envidia desde afuera. Y ojalá que sigan así, fortaleciendo sus instituciones, ojalá que lo hagan dentro del Consejo. Pero, Cristina, tú planteas algo que hay que hacer, que nosotros nos hacemos cargo. Sí, así es. La propuesta constitucional que nosotros defendimos, algunos con el aprobar para reformar, otros aprobando a ciegas, perdió ante la ciudadanía. Y eso es algo de lo cual nosotros nos enteramos y nos hacemos cargo. Así es. Y participamos en el acuerdo para darle una respuesta al país de que había un acuerdo transversal, que la Constitución del 80 ya no era un buen modelo de convivencia, pero que la que se propuso tampoco. De modo que nosotros no estamos parados aquí desde la perspectiva de lo que fue ese borrador de Constitución. Y me importa hacer un acento en eso, porque nadie de los que está aquí, ya sea por convicción legítima o porque respetamos la democracia, no nos hemos dado cuenta de que la ciudadanía a esa propuesta, por las razones que sean y que podemos debatir, le dijo que no. Natalia, con mucho gusto yo te acepto eso, me parece increíble que lo puedan reconocer ahora, qué pena que no fue en su momento cuando realmente se necesitaba que las voces de la izquierda salgan a decir que ese era un mal proyecto. Pero te cuento que una de las cosas interesantes que una de las cosas interesantes era un pésimo proyecto. Yo fui asesora dentro de la convención, era pésimo. Era borrachera. Entonces, hay una cosa que a mí me llama mucho
mucho la atención, porque eso es lo que yo le escucho decir al socialismo democrático, del cual tú eres parte. Pero Apruebo Dignidad sigue intentando meter cosas de la anterior convención dentro del nuevo proceso. Están mal. Chile no es ni será plurinacional. Yo vengo de un país plurinacional, no, ustedes no lo son. No pueden romper a su país de esa forma. Por favor. Porque yo sí vengo de un país plurinacional. Te cuento que Ecuador es plurinacional. No, y te digo que la existencia del pueblo originario en Chile. No, para nada. Eso no significa que no exista multiculturalidad dentro del país. En eso estoy de acuerdo. De hecho, la plurinacional, múltiples naciones dentro de Chile, no. Ni queremos hacerlo tampoco. No son plurinacionales, déjame decirte que no. No hay muchas naciones dentro de Chile. Hay muchos pueblos indígenas a los cuales hay que respetar, por supuesto que sí. Pero bajo ningún concepto ustedes son un país plurinacional. No hay ninguna realidad que sea blanca y negra. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿tú estás en contra de la paridad en la Constitución? Yo sí. Bueno, de todas maneras, porque me valoro. Porque valgo lo mismo que cualquier hombre. No necesito una cuña. Y si me dan una cuña es porque me consideran menos. Y el techo de cristal. Me parece ofensivo. A mí me parece ofensivo. Yo creo que la paridad debe estar en la Constitución. El techo de Y cristal. estaba en la Constitución que se rechazó. Yo no tengo ningún Pero problema. eso no quiere decir que porque se rechazó el texto de la Constitución, la paridad no deba estar en la nueva Constitución. Andrés, el feminismo pasó años pidiendo que las mujeres nos traten como iguales. ¿Por qué ahora vamos a romperlo? Yo escuché que se había aceptado el resultado del referéndum del 4 de septiembre. Pero Gustavo insiste en que aquí somos distintas naciones. Eso fue rechazado. Chile es un Estado unitario con pueblo originario y con inmigrantes durante 500 años que han formado la nacionalidad chilena. Eso es lo importante. Segundo, a mí me llama la atención quienes estaban por aprobar para reformar, porque el artículo 191, número 2 de ese mamarracho jurídico establecía que para reformar los temas vinculados a los indígenas tenían que ir a un plebiscito. Y la otra cosa que me llama a mí la atención es este respeto supuesto a el proceso o el resultado del plebiscito. El día 2 de febrero, los partidos del Frente Amplio, comunistas y lamentablemente PPD, querida Natalia, con Jorge Insunza, firman una declaración el 2 de febrero que insiste casi en las mismas bases del mamarracho jurídico que fue rechazado. Yo espero que si ustedes son constituyentes, trabajemos juntos en un proyecto nuevo, en una constitución breve, que una a Chile y no la divida. Mira, esto es lo que dice José Miguel Insulza. Esto lo dice ayer, hoy día en la mañana. Dice, José Miguel Insulza sobre el rechazo de la propuesta constitucional anterior. Leí el texto que se rechazó y cada vez uno tiene más la idea de que fue una volada. Aquí es donde yo veo el ánimo dialogante, sin duda, de la Natalia, que lo ha manifestado el PPD desde hace harto rato. Y eso yo te lo voy a valorar públicamente, porque es cierto que están haciendo la pega de diferenciarse políticamente de otros sectores que son mucho más radicales que ustedes. Y lo han dicho ustedes, no es que lo diga yo. Y por otro lado veo el intento de Gustavo, que es un representante del Frente Amplio, que también lo respeto porque son sus ideales, es su forma de ver el mundo, que insiste en el tema de discutirle a la Cristina si Chile es un pueblo plurinacional, si Chile es un Estado plurinacional. Y Gustavo, ese texto perdió, y perdió entre varias cosas, no por las fake news, no perdió por las mentiras. Yo creo que fue el plebiscito con mayor cantidad de información en la historia de este país. Creo que fue la elección con mayor cantidad de información dando vuelta en canales de televisión, en radio, en medios digitales, en prensa escrita. Creo que fue la votación con mayor cantidad de foros académicos. Creo que fue la mayor cantidad. El gobierno, tu gobierno, amigo, imprimió 1 millón de ejemplares que repartió. Faltarle respeto a la gente diciendo como que, oye, ganaron por otros motivos, yo creo que no corresponde. Y dentro de las bases constitucionales, yo te tengo que recordar la base constitucional número 4, porque esto es pedagogía para la gente que nos está viendo. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y cultura. Toda la discusión que hay en torno a la plurinacionalidad, Buenaventura de Sousa por lo demás, que tiene unas buenas denuncias en su contra, métanse a Google, está bien buena esa discusión, se acabó. No es tema. ¿Por qué? Porque está dentro de las bases. Ya no vas a poder discutir la naturaleza única e indivisible de la nación chilena. Y desde lo conceptual, muchachos, la nación es un conjunto de personas de carácter homogénea que comparten ciertas tradiciones, costumbres, territorios, lenguaje, elementos que no se dan en su totalidad en Chile. Por lo cual la nación chilena es de los chilenos con multiculturalidad. Y no solo multiculturalidad,
somos interculturales también, porque nos relacionamos con gente que tiene cosmovisiones distintas, pero bajo un paraguas que se llama Chile. Y nación chilena. Eso está zanjado. A propósito de multiculturalidad, ¿cierto? Plurinacionalidad, migrantes, es un tema que, y los quiero escuchar mucho a ustedes también, es un tema que está instaladísimo en el país y en muchos lugares, en muchas casas, en muchos sectores, la gente dice migrantes igual delincuencia. No es que uno quiera meterlo a todo en el mismo saco, pero para gran parte de la población es un fenómeno que ha traído con esto nuevos crímenes. Diputados de oposición presentan proyectos de ley para expulsar a migrantes ilegales que cometan delitos. Abajo está, la idea fue presentada por los diputados Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fuenzalía, José Miguel Castro y Jorge Guzmán, en conjunto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. A ver, Jaime. Yo soy más drástico. Más drástico. Soy electo consejero constitucional. Voy a promover un artículo especial que faculta al presidente de la República para expulsar sin recurso judicial alguno a los extranjeros involucrados en delitos de narcotráfico. Expulsados inmediatamente. A ver, usted dice expulsado inmediatamente. Perdón, inmediatamente. Personaje involucrado en delito. Y Estado policial. Simplemente lo estoy diciendo lo que voy a proponer. Usted como exactamente candidato, porque creo que el sistema judicial chileno ha enredado de tal manera la sacada de los extranjeros que cometen delitos que hoy día el 50% de quienes están en las cárceles de Arica son extranjeros y siguen delinquiendo adentro. En Antofagasta, el 30% de extranjeros. En Santiago, el 18% extranjeros. Soy partidario de expulsarlos inmediatamente. Pero sí. A ver, Cristina, a ver, Cristina, después para allá. Es que saben que es una delincuencia para la que ustedes no están preparados. De verdad, yo les digo, mi país era súper seguro. Ecuador era súper seguro, era más seguro que Chile. Hace 10 años yo podía salir tranquila a la calle a caminar. Hoy yo no puedo hacer eso. ¿Y sabes cómo marcan su territorio las pandillas? Colgando cadáveres de los puentes peatonales. Eso no puede pasarle a Chile, por favor. Es una delincuencia a la que ustedes no están acostumbrados y para la que definitivamente no están preparados. En este minuto tienen que empezar a hacer expulsiones. Tiene que ser un proceso administrativo y tiene que ser rápido. Y para eso necesitamos que nuestro queridísimo presidente, por favor, tenga una actitud internacional un poquito más dura. Porque ¿saben qué? Bolivia no les va a dejar que ustedes empiecen a hacer expulsiones. Si es que seguimos con un presidente que tiene una actitud, con todo el cariño del mundo, pero de Winnie the Pooh. No podemos así. No podemos así. Necesitamos un presidente que en serio ahorita sea fuerte. Porque estamos parados frente a una migración que está trayendo unos delitos para los cuales de verdad ustedes no están preparados, con unos niveles de maldad que ustedes no han visto. Yo sí los vi. Por favor, Chile es tan seguro. Manténganlo así. Déjense de resquiñas políticas, ideológicas. Yo creo que ese discurso de Cristina es muy oreja, llega mucho a la gente porque efectivamente estamos con una crisis de seguridad pública. Usted dice que solo humo verso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo voy a explicar por qué? Nosotros somos un estado de derecho y aspiramos a ser un estado de derecho moderno. Nosotros no podemos expulsar a alguien mientras no se le siga un proceso judicial. Una cuestión distinta, no, lo que pasa es que me quería referir a comete un delito. De un migrante. Un migrante tiene que ser sometido a un proceso judicial, tendrá que ser condenado y luego veremos de qué manera lo tratamos, si lo dejamos en una cárcel chilena o una vez que cumpla la pena se manda extraditado a su país. U otra solución en la que nos pongamos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que a una persona sin un proceso judicial mediante se le expulse del país sin haber tenido derecho a un debido proceso. Eso es un derecho humano básico en cualquier estado de derecho del mundo. Y perdón, aquellos que proponen algo distinto, creo que lo que están proponiendo es pan para hoy y hambre para mañana, porque nos vamos a transformar en un estado policial que no va a respetar los derechos básicos de cualquier ser humano a tener un debido proceso. De inmigrantes ilegales. Y me refiero es que la Constitución protege a las personas, no es una Constitución que vaya a proteger a chilenos o extranjeros. No, tienen el mismo catálogo de derechos y por lo tanto tienen que ser respetados. ¿Es hitleriano el argumento del ex alcalde Rabinete?
Es como escuchar a Hitler. Hitleriano le está diciendo. Jaime ha dicho una cosa. Jaime ha dicho una cosa que Jaime le responde. Oye, perdóname. Estados Unidos expulsa a quien quiera, Alemania expulsa a quien quiera, Francia expulsa a quien quiera. Francia también por favor, expulsa, no me voy a meter en esa polémica. La verdad es que cosas personales prefiero no discutirlas. Es tremendamente ignorante. Yo escuché a Jaime decir que había que expulsar, que el presidente de la República tuviera la facultad para expulsar a un delincuente. Sí, migrante. Así es. Migrante, Sí. evidente. Extranjero. Pero, o extranjero. Un delincuente. Sí, claro. Lo que ocurre es que cuando tú dices que es un delincuente, quiere decir que le has acreditado que ha cometido un delito. Obvio. Y por lo tanto, lo que está diciendo Jaime es que la pena de un delincuente pueda ser cumplida en otro país. Y por eso conté cuánta gente había en las cárceles. Eso no es una facultad al presidente de la República para que tome un migrante irregular. Cualquiera, no, en la no calle dicho no. eso. Él dijo sin proceso justo. No dijo eso. Dijo alguien que vaya preso, que no pueda apelar. Perdón, Tienes un problema de escuchar. Voy a contar un solo ejemplo. Jaime. Un solo ejemplo. Hace unos 3 meses atrás, unos colombianos le pegaron a un carabinero en Puerto Montt. Sí. El presidente Boric decretó su expulsión. Pasaron 4 meses los extranjeros presentando recursos para que no los expulsaran y eran ilegales. ¿Ok? Cuando yo hablo de delincuente o narcotraficante es porque tiene sentencia, evidentemente. Y en ese momento va afuera. Y perdón, pero ustedes no los quieren en sus cárceles. Es muy buena la aclaración. Ustedes, perdón, Pero usted lo dijo. Ustedes no los quieren Sin recurso judicial alguno. Yo creo que una cosa importante. Yo creo que la Claudia tiene que pedirle perdón a Jaime. Porque le acaba de decir algo que no corresponde nunca. Tú le dijiste hitleriano. Cuando él está hablando está hablando de un delincuente. Si dice delincuente, quiere decir que tiene sentencia. Es más, pregunta, tenemos falta de cárceles. ¿Queremos llenar las cárceles de extranjeros o aquellos extranjeros que están condenados debieran ir a cumplir la pena en su país? ¿No te parece de lógica suficiente? Me parece que debes una disculpa. Porque no corresponde lo que acabas de decir, porque es una supina ignorancia lo que dijiste y una falta de respeto. Gonzalo, ¿puedo tener derecho a réplica? Gracias. Efectivamente agradezco, Jaime, tu aclaración, porque efectivamente para mí expulsar a un migrante por el solo hecho de suponer que cometió un delito, para mí eso es casi un estado hitleriano, que no queremos llegar a eso porque tanto odio nos generó al país, al mundo entero en realidad. Y no queremos eso. Entonces, Jaime, te agradezco que te hayas referido y hayas precisado el ejemplo concreto. Cuando tú recién lo hablaste, no se entendió. Hoy día también tenemos que revisar el sistema carcelario, porque precisamente es un costo para nuestro país, que además te permite, no hemos trabajado a lo largo de la historia también cómo podemos reinsertar en la sociedad a las personas que se han equivocado. Estoy hablando cuando es por primera vez, no es cuando es algo reiterado, ¿no? Y cómo nos hacemos cargo también de las inequidades que pueden generar ciertas cosas. Y es un tema que también hay que ponerlo en la discusión, en el debate, y que tenemos que como país ponernos de acuerdo, la izquierda, la derecha, porque esto no es tema de un color político u otro, es un tema país, es un tema de la ciudadanía, como hoy día también insertamos en la sociedad y evitamos que vuelvan a cometer delitos, y para eso hay que transformar el sistema penitenciario. Urge tener un Ministerio de la Seguridad Nacional que también podamos ver, o sea, de la seguridad pública, el ministerio, para que también podamos ver estos temas y los trabajemos con integridad. Hoy día todos sabemos que desde las mismas cárceles se cometen delitos. Hoy día también sabemos que Gendarmería es tan víctima del sistema porque tiene pocos elementos, porque tiene pocos recursos, porque su salud mental está en juego. Entonces hoy día tenemos que mirar esto con integridad y no necesariamente con discursos populistas. Hoy día tenemos que mirar a largo plazo y no de aquí a la vuelta a la esquina, sino que ver que esto tiene historia, que viene arrastrándose y cómo las podemos mejorar precisamente para la ciudadanía. Tengo que ir a mis auspiciadores, voy a volver contigo, Cristina. Cristina, a ver. Ustedes no los quieren en sus cárceles, no saben lo que hacen ahí. Miren, salen las noticias constantemente lo que pasa en mi país, en Ecuador, con las crisis carcelarias, estas matanzas, estas masacres terribles. Ya, eso es lo que pasa cuando tienes ese tipo de crimen organizado dentro de las cárceles. Ustedes no tienen ahorita cárceles que estén adecuadas para manejar ese tipo de criminalidad. Mientras no las tengan, sáquenlos de aquí.
sáquenlos de aquí. No es problema de Chile. No se hagan Natalia. cargo ustedes de un problema que no les corresponde. Y sí, no tenemos que hablar de esto desde una perspectiva populista, estamos totalmente de acuerdo, pero también tenemos que hablar de esto sin buenismos y con realismo. Sí. Por favor, identifiquen en serio con quiénes se están metiendo. No son víctimas de la sociedad, no pueden seguirles tratando como víctimas de la sociedad. El respeto por los derechos humanos no es chip libre para la impunidad, por favor. Es debido proceso, ¿ya? Y en este caso, honestamente, que no estén en las cárceles chilenas porque las corrompen de una forma brutal. No hay contradicción entre respetar los derechos humanos y encarcelar a una persona o extraditarla. No hay contradicción. Tú lo pones como si hubiera una contradicción. No hay tal. Para nada. No hay tal. Yo comparto el resto de tu análisis y yo creo que una de las evidencias que tenemos en nuestro país es que no estamos preparados para enfrentar esto, es que tenemos el gasto en seguridad más bajo de América Latina por habitante. Porque estábamos acostumbrados a otra cosa y ahora tenemos un escenario totalmente distinto. Tenemos que aumentar los recursos de seguridad. Hay que actuar de manera distinta. Hay que actuar, por eso yo estoy ratificando esa parte de lo que tú dijiste. Pero hay un punto que a mí me parece importante transparentar, que es que aquí se pone como, o se plantea como si fuera un tema de voluntad no hacer expulsiones o que las personas no cumplan la condena en otro país. Estamos haciendo esfuerzos a nivel de Cancillería porque hoy día, y perdón que dé la lata con esto, pero es que si no se cree que es un tema que a nadie le importa. No, si hoy día el gobierno contratara 50 charter y pone a todos los presos venezolanos, por ejemplo, que están en la cárcel de Arica, Antofagasta, no van a poder aterrizar, porque Venezuela no nos permite estar en su espacio aéreo. Si además de eso quisiéramos, por ejemplo, o alguien diría, bueno, pero aterrice en Colombia y se lo lleva en un bucecito. Ok, aterrizamos en Colombia. Ustedes saben que las líneas aéreas norteamericanas no nos podrían dar ni combustible ni catering, porque las líneas aéreas norteamericanas no usarían, esos servicios porque se les prestaron servicios a vuelos hacia Venezuela. Entonces, yo creo que hay que entender que acá todos estamos del mismo bando respecto de encarcelar a los delincuentes, pero creo que hay que ser un poquito más riguroso respecto de la problemática para las expulsiones. Por eso que lo estamos viendo a nivel de Cancillería. Oiga, se está trabajando. Natalia, pero yo le escucho lo que dice usted y no debiésemos de tener más militares en la frontera, más control, porque si ahora entran no tenemos cómo devolverlo. El 28 de abril del año pasado, el director del Servicio de Migraciones de este gobierno, entonces con el permiso del presidente Boric, dictó una resolución que impide el reenvío o reconducción, por la palabra más fina, de los extranjeros que pasan por Bolivia a Chile. Y Bolivia presta el territorio porque, en mi opinión, Bolivia, con el plan de Evo Morales de armar esta nación Aymara en el sur del Perú, el norte de Chile y Bolivia, está buscando una salida al mar por el camino falso. Entonces, Bolivia permite la entrada de inmigrantes ilegales en forma totalmente arbitraria. No así el Perú. En el Perú uno devuelve, en virtud de esa misma resolución, al inmigrante ilegal al Perú. Bolivia, perdón, para seguir el ejemplo de Natalia, si el día de mañana Venezuela no los acepta, yo los pongo en la frontera de Bolivia. Por ahí entraron. Pero Bolivia no los acepta de los vuelta. Pongo en la frontera de Bolivia, se quedarán a vivir en Bolivia. Y te voy a decir otra cosa, Andrés. El comercio exterior de Bolivia pasa en un 70% por los puertos chilenos. Si yo fuera ministro de Relaciones o Defensa, si Bolivia no me acepta que le devuelva a la gente que está pasando por Bolivia en forma ilegal, sabiendo que vienen a delinquir y a generar problemas en Chile, yo empiezo a tener problemas con los puertos. Así que así me entiendo con Bolivia. Realmente es una forma drástica porque esto tiene que parar ahora. Perdimos un año con la canciller Urrejola, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Qué dice? Que perdimos un año con la canciller Urrejola. Estaba de vacaciones. Claro.
estaba medio complicado. Ahora parece que se están poniendo un poquito más las pilas. No, pero el punto que dice Jaime tiene toda la razón. Sí, pero si los ciudadanos no lo quieren recibir, Bolivia pone problema, bueno, te cierro el puerto. Empezamos a tener problemas en los puertos. A chorro y medio. Puede crear problemas, pero no puedes rechazar el tránsito de las mercaderías porque hay un tratado internacional. Pero bueno, puedo empezar a demorarla, querido Andrés. Se empieza a demorar. No demora. Los barcos no pueden llegar. Los trenes se descarrilan, por favor. Mira, tú y yo hemos sido gobierno. Sabemos cómo hacer. Epa, Raíz, como tiró al tiro. Se demora el barco, el tren se descarrila. Yo no he descarrilado ningún tren desde el gobierno, al contrario. Aquí todos nos portamos bien o... A ver, espérese. Voy contigo, Macho. Infórmate, Perú. Esto lo acaba de poner Euge. Ciudadanos venezolanos ilegales lanzan amenaza con convertir la frontera Perú-Chile en sangre si no se les permite el ingreso a Tacna de forma inmediata. Si quieren convertir la frontera en sangre, se la vamos a convertir. Sí, nuestro problema de fondo no será, creo yo, esto es muy desde el sentido común, espero que lo compartan sobre todo el panel del frente, de que nosotros ya tenemos el problema instalado en el país. El problema hoy en día, es que hace 2 años ustedes se burlaban de eso. No sé si ustedes, ya voy a hablar como de la izquierda en general, se burlaban de eso. Sí. Y se burlaban de en su momento un candidato que decía vamos a hacer una zanja. Y lo trataban de todo, tal por cual. De hecho, se siguen burlando. Porque el Partido Liberal, yo sé que hace una defensa de José Antonio en particular, pero el Partido Liberal hacía lo mismo que hizo la Claudia en este panel. Tratar de hitleriano a una persona. Y lo ponían con un bigotito, como si fuera chistoso, como si fuera divertido. Tratar a una persona de nazi. Sin toda la carga valórica que eso conlleva. Entonces, cuando Gonzalo dice, oye, ¿no será bueno que pongamos más militares en la frontera? ¿No es como acaso lo que está pidiendo la gente común y corriente? Porque, muchachos, yo estuve en Antofagasta hace poco, hace 2 semanas, en La Bonilla. Y en La Bonilla, la verdad es que destruyeron para el estallido todos los servicios públicos básicos. Había un registro civil súper bonito, al lado de la comisaría, en pleno Bonilla. Quemado, destruido, todo saturado. Y lo que nos decían, lo que yo conversaba con los vecinos era, no tenemos matrícula para el colegio. Y eso es porque efectivamente nuestra Constitución, cuando establece el catálogo de garantía de derechos fundamentales, artículo 19, no habla de los chilenos. Dice todas las personas. Hay que hablar de los chilenos ahora, po. Es que ese es un punto, porque Jaime recién decía, sí, los chilenos. Y es una propuesta que creo yo, al menos propuesta constitucional, ¿no? Los extranjeros, y esto lo he visto yo en Batuco, en San Bernardo, perdóname, uno de los problemas que tienen hoy día las mamás chilenas en Batuco, en San Bernardo, en Puente Alto, que quieren llevar a sus niños al jardín infantil, quedan fuera porque tienen cuota especial los extranjeros. Quieren el servicio de salud, lo mismo. En vivienda, el otro día en Peñalolén. No hay cuotas especiales para los extranjeros. No hay tales perdóname, La Andrés. gente dice que hay cuotas porque no logran entrar. No, Andrés, no es así. Hay un instructivo que fija en los jardines infantiles cuotas. Y en vivienda, dicho por los comités de tomas de Peñalolén, están hoy día sujetos a una cuota de extranjeros. Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que estás mal informado. Te estoy contando lo que reclaman las madres. Yo escucho lo mismo. El reclamo existe. No es el punto de fondo es que el reclamo existe. Lo que no existe es la cuota. La gente cree que hay cuota porque hay muchos extranjeros que ocupan cupos. Perdóname, yo estuve con un funcionario de Serviu en la toma de Peñalolén, que está al lado de la quebrada de Macul, y el señor de Serviu reconoció que había una cuota especial para extranjeros en perjuicio del comité de vivienda que había ahí. Yo lo escuché. A lo mejor está equivocado. A lo mejor está equivocado. El tema de fondo que estamos viendo es que desde el momento en que la Constitución garantiza, como todos queremos, ciertos derechos que igualan la cancha, que eso es lo que queremos, que igual, y por eso a mí me gusta que la definición diga a todas las personas, porque no hace a todos iguales frente a la ley. Bien. Y por eso también nos manifestamos contra de las cuotas de paridad, porque eso vulnera el principio básico de igualdad ante la ley y de que mi voto valga lo mismo que el resto. Ya, ese es otro tema. Pero desde el momento en que una familia chilena común y corriente, Gustavo, tranquilo. Gustavo, tranquilo. Yo estoy hablando de lo que uno ve recorriendo el país, conversando con familias comunes y corrientes, de familias que tienen 2 o 3 cabros chicos que los quieren mandar al colegio y que hoy en día ven que el servicio no da abasto. Esa misma familia que está inscrita a un CEFAM y que va a hacer CEFAM a buscar un número de atención y que no da abasto. Esa misma familia que está organizándose hoy día en un comité de vivienda y que está postulando ese servicio y que no da abasto. Muchachos, soñar es gratis. Si ese es mi punto de fondo. Es súper lindo soñar. Y yo creo que uno cuando es joven al menos tiene el derecho a soñar.
o siempre estar soñando, pero la realidad es muy distinta a los sueños. Y la realidad hoy en día te indica que este es un país que está muy endeudado, con un 36-38% de producto de deuda respecto del PIB, con un presupuesto de la nación que está en 82.000, 83.000 millones de dólares, que hoy en día hay una ilusión por parte de gente que trabaja al margen del sistema de un 27% de trabajadores, estamos hablando de 2.6, 2.7 millones de trabajadores que no están en el sistema formal, que hacen que el Estado no recaude lo que necesita recaudar. Y eso pasa básicamente, o desencadena básicamente, que todos estos servicios que son bonitos, mejor salud, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Mejor educación, estamos todos de acuerdo, ¿no? Mejor vivienda, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Mejores pensiones, estamos todos de acuerdo. Todas esas cosas bonitas se llaman derechos sociales en teoría constitucional. Y esos derechos sociales se diferencian de los derechos y libertades políticas y civiles de primera generación, es que estos cuestan plata. Claro. Y cuestan plata para el Estado. ¿Y quién financia el Estado, muchachos? Nosotros, a través de nuestros impuestos. ¿Y cuáles impuestos? Principalmente el IVA, pues, compadre, que es el que estamos pagando jubilados y no jubilados, 19%. Sí, porque el impuesto de la renta me lo están pagando 900 lucas para arriba. Natalia, ¿no? me gustaría escuchar las propuestas de Jaime. ¿Cómo las propuestas de Jaime? Sobre migrantes. O sea, yo creo que las instituciones tienen que funcionar. Porque ustedes pueden estar en la mesa constituyente discutiendo esto. Bueno, yo creo que las instituciones tienen que funcionar. Esperemos que así sea. Y que en ese sentido no me imagino descarrilando trenes ni nada. Estoy haciendo una caricatura. No. Pero a lo que voy es que confío en lo que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores. Creo que ha tomado el guante respecto de que no podemos solos como país. ¿Perdimos un año con...? Esa es la pregunta. ¿Sabes qué? Aquí no, tal como me planteé hace un rato respecto de que no porque sean de los míos los voy a defender. Creo que estas tratativas siempre se llevan bajo reserva. Sí. De modo que no podría decir a ciencia cierta cuánto avanzó la ministra Urrejola, porque eso no es... ¿Qué opinas de esa resolución del 28 de abril del Servicio de Migraciones que impide reenviar a los que pasan por Bolivia a Bolivia y sí permite a los peruanos? ¿Por qué? Lo desconozco, porque no. Bolivia no permite que se... Tenemos que estar a la voluntad de ellos. Usan su territorio para llegar inmigrantes ilegales. Pero nosotros lo aplaudimos. Usted sabe que en materia de relaciones exteriores las cosas no son tan simples como parecen. Y las soluciones no son Pero no ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ha sido Vivienda y Defensa. Pero ha sido ministro de Estado, y a eso me refiero. A eso me refiero. Las soluciones no son sencillas ni simples. Yo convencería a Bolivia en media hora. A ver, ¿cómo Jaime? A ver. Jaime Rabinet, a ver, ¿qué lo diga? A ver, por favor. Quiere que pasen exportaciones de Bolivia por Chile, arreglen el tema de la frontera. Sí, claro, lo que pasa, Jaime, es que el efecto no que me lleva la Haya, pues sí, pero el efecto rebote que eso tiene para un país como nosotros, que ha creído desde hace muchos años en el libre comercio, que pare el tránsito de mercancías amparadas por tratados internacionales en materia de comercio internacional, por una razón equivocada, me parece a mí que no corresponde. No, perdóname, es que no es equivocada, es simplemente el derecho a defender nuestra soberanía. Hoy día estamos invadidos de inmigrantes ilegales y eso tiene que tener un párele. Y si Bolivia, no quiere aceptarlo porque pasan por su territorio, querido Gustavo. Sí, o sea, ¿por qué no los para cuando van entrando? Claro. Porque quieren generar problemas en Chile. Y eso lo paro ahora. Yo no sé si, yo no tengo la información. Yo no tengo la información de que eso sea así. Yo no tengo la información de que Bolivia lo está haciendo para generar un conflicto en Chile. No tengo esa información. Si usted la tiene, me encantaría escuchar a Evo Morales, pues. Sí, pero le impidieron entrar al Perú. Pero Evo Morales es presidente de la República hoy día en Bolivia. Pero maneja todo el tema ahí. No, parece que no. Yo solo quiero llamar un poquito a la racionalidad en este tema. Yo creo que todos entendemos que el tema de la inmigración y desde Cúcuta en adelante, donde se produce una explosión enorme de entrada de migrantes, me parece a mí que ha generado un problema, que es lo que lo señalaba muy bien Pancho Rego y todos los panelistas en general, que han colapsado nuestros servicios públicos, que no están diseñados para el aumento explosivo en usuarios. Sí. Y eso es algo de lo que hay que hacer, desgraciadamente hay que hacerse cargo. Nosotros no podemos violar los derechos humanos de migrantes porque para nosotros nos genera un problema. Y los derechos humanos de los chilenos, querido Gustavo, si el problema es que nos llenamos la boca con el tema de los derechos humanos. Perdóname, el inmigrante ilegal
entra en forma ilegal a Chile. Y eso hay que pararlo. Yo defiendo primero los derechos humanos de los chilenos. Del inmigrante, que viene, perdóname, con un permiso consular, con visa, a trabajar, bienvenido, lo hemos acogido siempre. Pero el inmigrante ilegal, pero la migración por problemas humanitarios es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Perdóname, todos los países del mundo tienen cuotas, Alemania, pero las migraciones, Inglaterra, pero las migraciones, no hay la migraciones internacional que garantice el libre acceso a una persona migrante. Pero la migración es un derecho humano. Si de Venezuela han salido más de 6 millones de personas. A ver, mútame, muchacho. A ver. Muchachos, a ver. Este gobierno permite la inmigración ilegal. Por eso, porque tiene esa visión. Espérate, Andrés. Perdón, tiene la visión de Gustavo. Es un derecho humano y que vengan todos los que quieran para acá y pucha y hagan lo que quieran. Pero eso no. Yo defiendo primero los derechos humanos de los chilenos. A ver, quiero escuchar a una extranjera, Cristina. Ya, solo para recordar esto. El 15 de marzo del 2023, el presidente Boric acusa a Bolivia y a Venezuela de entorpecer la expulsión de inmigrantes irregulares. Sí perdimos un tiempo con Urrejola. Parece que los trámites que tenía que haber hecho Cancillería no estaban tan bien. Y yo les escucho el tema de Cúcuta constantemente. Yo no voy a hacer ninguna defensa de Piñera, porque no va por ahí. Pero yo en ese minuto sí estaba viendo lo que estaba pasando en Cúcuta, porque para nosotros sí era un tema importante desde el Ecuador. Eso fue en el 2019, si mal no recuerdo. Y en ese minuto el presidente Piñera hizo este acto que realmente fue un fiasco, ¿ya? Habló súper poco el presidente. Y ahí no fue que hizo una invitación a la inmigración. Eso es falso, eso es mentira. En realidad... El video completo dice otra cosa. Claro, dice otra cosa completamente. En realidad, en algún minuto en el 2018, ahí fue cuando dijo que iba a ser el tema de la visa de responsabilidad democrática, pero el tema de Cúcuta, eso es falso. Yo no entiendo por qué siguen pronunciando ese tipo de falsedades. No es verdad. ¿No estaban siguiendo al presidente en Cúcuta? No, me sorprende. Es que lo que tú estás planteando en el caso Cúcuta es una señal. ¿Qué señal? ¿Que van a entregar ayuda humanitaria? Que los chilenos son súper solidarios porque lo son. Pero si a partir de Cúcuta es cuando se producen los hechos, al menos así lo demuestran, en materia de migración, a partir de ahí la gran oleada de migrantes a partir de ese hecho. Tú me podrás decir que él no... Dame un segundo, qué pasó pero en el 2018? Es que solo déjame terminar. Independientemente de tu interpretación respecto de Cúcuta, lo que yo puedo evidenciar en materia de datos es que a partir de Cúcuta se produce un aumento y una oleada de migrantes. Pero no es por lo que dijo el expresidente Piñera en ese minuto. ¿Sabes qué pasó en el 2018? El presidente, el dictador Maduro, abrió las cárceles, ¿ya? Y mandó a migrantes, mandó a venezolanos que habían cometido delitos serios por toda América Latina. Eso fue lo que pasó. Lo que hizo Fidel Castro con los Marielitos de Miami. Exactamente. Abrió las cárceles. Eso fue lo que pasó. La cuestión es que mientras ustedes estaban, y qué bueno que lo estaban haciendo, ojalá lo vuelvan a hacer, mientras ustedes estaban mirando a Dinamarca y a Finlandia, nosotros estábamos viendo a Colombia y a Venezuela. Entonces nosotros sí sabíamos qué era lo que estaba pasando. Por eso yo sí sé que el presidente Piñera, el expresidente Piñera, no hizo ninguna invitación en Cúcuta. Dejen de mentir. Eso es mentira. Es que no es un símbolo ir a entregar ayuda humanitaria y decir que ojalá que la democracia se restablezca en Venezuela. Eso no es ningún símbolo de decir vengan para acá. ¿Sabes qué? Sí es un símbolo. Y perdón, pero lo tengo que decir. El plan de gobierno, la parte que eliminó del plan de gobierno del presidente Boric, acceso a las personas migrantes independientes de su situación administrativa al Banco de Vivienda Protegida y a programas de vivienda humanitaria de acogida, salud, educación y participación política. Eso puede tener efectos llamados. Y eso lo tuvieron que eliminar. Eso lo tuvieron que eliminar del plan de gobierno del presidente. El Servio está dando cuotas especiales para extranjeros y eso es extraordinariamente Gustavo, guarde la respuesta porque tengo que saludar a mis auspiciadores. Natalia, prepárese, Andrés también, usted me pidió la palabra. Me quedan 4 minutos, quiero escuchar sus propuestas. A ver, ¿qué me está diciendo Euge? A ver, me quedan 4 minutos de Euge. Me quedan 4 minutos de Euge. A ver, pregunta para... Me quedan 24. Pregunta que puede determinar las elecciones. A ver, ya le hice la... A ver. Ah, ¿queréis con esa? Ya, ok, ya. Muchachos, esta pregunta es para los candidatos constituyentes. Primero Natalia. ¿Sexto retiro, sí o no? No. ¿Por qué? Porque creo en una reforma de pensiones y esto lo pone en riesgo. Creo en un sistema de seguridad social que esto lo pone en riesgo. Perfecto. Andrés. No. No está por el sexto retiro. No.
Ya, respuesta corta. Jaime Rabinet, ¿sexto retiro? No, es pan para hoy y hambre para mañana. Ya. Y otra pregunta más, porque como respondieron tan cortos que puedo preguntar otra cosita más, ¿no? Pensé que ya dije. Ya. Natalia, a ver, sus propuestas en la Constitución. ¿Dónde va a estar su acento? ¿Dónde vamos a decir, Natalia Pergentili va por este lado? Mejorar el sistema político, que parece poco sexy, pero que va a permitir de verdad tener una democracia más robusta. Ya, eliminar esos partidos medio callampas, como dice Teodoro Rivera. No el circo que tenemos en el Parlamento, sino discusiones constructivas de altura. Natalia, una pregunta muy cortita. Por supuesto. Y la intervención de Pato Zapata en el Consejo Constitucional respecto a eliminar los pactos políticos entre partidos. ¿Estás a favor o en contra de eso? Estoy en contra. Ya. Estoy en contra. Para la gente que está en la casa, hoy día los partidos van en alianza, o sea, la derecha va con varios partidos, la Constitución va con varios partidos. Hay ciertos voces que están diciendo no, compite el partido solo. No, yo creo que tenemos que... Uno de los problemas de la democracia actual es que no logra construir mayoría. Yo creo que hay que fortalecer los partidos. Por y llevando pactos, uno fortalece partido y construye mayoría. Andrés, por favor. Yo creo que el tema institucional es el tema clave de la Constitución. Yo creo en ese sentido que la propuesta que tiene el borrador del comité de expertos no ayuda a construir una institucionalidad sólida, no por el límite para los partidos, que yo estoy de acuerdo, sino porque al vincular la elección del Parlamento a la segunda vuelta electoral va a polarizar la situación en lugar de ayudar a buscar acuerdos. Cortito, pero a la pregunta tuya, no. Yo creo que no debe haber acuerdos entre los partidos, sino que buscar los acuerdos una vez que están electos en la Cámara de Diputados. Jaime Rabinet, candidato también constituyente, región metropolitana. Muy brevemente, comparto lo que dice Natalia, pero yo tengo dos propuestas en materia de seguridad para hacer a la leche. Primero, establecer claramente en la Constitución la obligación y responsabilidad del Estado de mantener el orden público y de garantizar la indemnización y cobertura de los daños que genere su alteración. Esto es, el Estado responde si se altera el orden público. Ese daño. Perdón, eso no es así hoy día. Segundo, soy partidario de crear la Defensoría Nacional de las Víctimas al mismo nivel de la Fiscalía Nacional, con independencia y fuerza, para que hoy día las víctimas que son más débiles que el delincuente tengan protección del Estado. Eso está dentro de la agenda de seguridad actual, así que no vamos a tener que esperar a la nueva Son los candidatos constituyentes de la región metropolitana. Damos las gracias a Natalia Pergentili. El helicóptero está acá listo, se la lleva directo a Cerro Castillo, Cónclave. Andrés, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Pancho Rego, Magdalena, Cristina, felicitaciones. Euge, teléfono y datos de Cristina, porque está aquí para el equipo, está para la pandilla. Jaime Rabinet, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos. Recuerda sumarte a la familia de Sin Filtro. No, me están hablando 4 arriba. Muchas gracias a la gente de Sin Filtro, a la audiencia, a todos los que nos prefieren. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, nos vemos mañana. Sin filtros. radiobravo.cl